finalmente hoy el secreto de qué tienen que ver entonces las ondas gravitacionales con nosotros. Hace 8 días entonces en nuestra tertulia estuvimos hablando de qué eran las ondas gravitacionales. Les recuerdo entonces, las ondas gravitacionales básicamente son un chisme que se propaga a través del espacio-tiempo, y como lo son todas las ondas, ¿cierto? En algún lugar del universo, como todos los chismes, ¿cierto? Que se propagan fácilmente. Teléfono roto gravitacional. O sea, en un lugar del universo, dos agujeros negros están girando uno alrededor del otro. Los agujeros negros perturban el espacio-tiempo vecino, y el espacio-tiempo perturbado perturba el espacio vecino, que perturba el espacio vecino, y así va llegando el mensaje hasta muy lejos. ¿Y cómo se ve una perturbación del espacio-tiempo? Pues, como es una perturbación del espacio-tiempo, el espacio y el tiempo se alteran. Entonces hemos visto en las ilustraciones de la vez pasada que los cuerpos se encogen y se estiran cuando llega una onda gravitacional. Pero también los relojes andan más despacio, más rápido a la llegada de una onda gravitacional. Lo importante es entender que la magnitud de esa perturbación es infinitesimal, es decir, nunca lo vamos a notar, por lo menos no con las fuentes de ondas gravitacionales astrofísicas en la vida cotidiana. Es decir, yo nunca voy a percibir cómo esta botella cambia de altura al paso de una onda gravitacional. Además que hay una cosa, si yo estoy al lado de la botella, uno también cambio de altura, entonces no lo notaría. Hay que tener, digamos, una visión de observador exterior. Bueno, muy bien. Curiosamente, si ustedes se acuerdan del año en el que descubrimos la primera onda gravitacional, ¿de qué año fue? Ese año queda para la historia de la 14 de septiembre del 2015. Correcto. Entonces, fueron detectadas en el 2014 y anunciadas en el 2015, ¿cierto? Y finalmente se dio el premio Nobel en el 2016. Bueno, y tiene que ser dos agujeros negros. No, justamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. Curiosamente, las ondas gravitacionales ya se habían detectado, perdón, su existencia ya se había percibido décadas antes de que hubiéramos hecho esta primera detección. Percibido o presagiado. Percibido. Vamos a ver por qué. Entonces, recordemos que esta fue la famosa detección. Recordemos ahí por encima de lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo la llegada de los últimos milisegundos de un proceso que duró 10.000 millones de años. Y fueron estos dos agujeros negros que se formaron después de que las dos estrellas pasaron por un proceso que llamaba una unnova. ¿Qué es lo que es una unnova? Unnova Eso. Sin luz. La formación de un agujero negro, una estrella que implosiona sin explosión. Entonces, durante la unnova se demoró unos milisegundos producir uno de los agujeros negros. Después se tuvo que esperar posiblemente miles o cientos de miles de años porque formara el segundo. Y esos dos agujeros negros quedaron parqueados orbitando durante 10.000 millones de años. Hay que decirlo así porque no se le pone fuerza, no se entiende. Y los últimos 200 milisegundos es lo que detectamos aquí. ¿Y qué detectamos? Entonces, claro, como ellos empiezan a ir cada vez más rápido, por eso es que se ve esta subida aquí. Este es un diagrama de tiempo en esta dirección, y en esta dirección frecuencia. Frecuencia es cuántas veces daban por esta una alrededor de la otra. Este video también es histórico, no lo mostré la vez pasada. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Ocurrió el 11 de febrero del 2016. Correcto. Yo me sueño con estar vivo el día que hagan esa misma rueda de prensa diciendo we have detected extraterrestrial life. Ese día. Ese es interesante. ¿Es para asustarse o es para ponerse contento? Para asustarse. Depende de lo que detectan. Claro, porque si lo que detectan es vida microbiana en Marte. Eso. Pero si lo que detectan es una forma de vida, no sé si ustedes ven la película Life. Se la recomiendo, la película Life. ¿Ustedes saben? Life es una película que combina
como la trama de Gravity. ¿Sí, Gravity ya la vieron o no la vieron? Sí, Gravity. ¿Quién que es Gravity? Yo le voy a decir las tres películas: Gravity, Alien y Life. Hay que ver esas tres películas. Alien, que ha sido varias. Interstellar, ya conversamos. Alien, que es una pentalogía. ¿Cuánto lleva? No sé, de los 80, de los 90. Esa es tremenda película. Entonces, claro, si lo que detectamos es una señal de vida inteligente, ahí sí yo diría, como dice Luis Elena, qué susto. Porque de alguna manera muchos han dicho, ese encuentro podría ser como el encuentro, por ejemplo, de los europeos con los aborígenes australianos. En estos días leí en el libro este de la historia de las ideas, cuando llegaron los europeos a Australia, especialmente Australia, porque había estado aislado del resto del planeta, había 250 lenguas indígenas. En Australia solamente, la cantidad de idiomas era impresionante. Hace 8.000 años, hace 25.000 a 30.000 años ya habían en el planeta 7.000 lenguas, calculan. 7.000 lenguas, que son las mismas lenguas que hay ahora. O sea, los idiomas son un fenómeno espectacular. Pero si lo que detectamos, por ejemplo, es oxígeno en una atmósfera exoplanetaria, no, eso es para ponerse a brincar, oxígeno, digamos, y otras señales. Bueno, pero entonces, la ciencia también tiene sus fechas, esta fue una de esas espectaculares. Recuerden que lo que detectamos ese día, pues, fue la fusión de dos agujeros negros, uno de, creo que están aquí, uno de 30 y otro de 35 masas solares. Debe ser, a ver, puede ser más o menos, uno de estos por aquí deben ser más o menos, uno de estos, pero todos estos que ustedes ven aquí, ya estos que tienen las flechas, son detecciones que ya se han hecho de otros agujeros negros, digamos, parecidos. Todos estos han producido ondas gravitacionales a distancias inmensas y fueron detectados con LIGO o con LIGO. Estamos hablando antes de que llegaran algunos de ustedes del hecho de que estos agujeros negros que se han detectado a través de ondas gravitacionales, sumados con estos agujeros negros que hay aquí, que es moraditos, estos fueron detectados con ondas gravitacionales, los moraditos fueron detectados utilizando rayos X, ¿correcto? Todos estos agujeros negros constituyen, digamos, una muestra de los agujeros negros estelares que hay en el universo. O sea, los agujeros negros que se forman por novas y supernovas. Miren que los agujeros negros tienen más o menos masas entre 5 y 80 masas solares. Bueno, en este caso los de 80 es porque son formados por fusión. Digamos, cojamos hasta dónde llegan, donde empiezan las flechas. A ver, ¿cuál es la máxima masa? 18. Miren que aquí pero miren que hay uno más masivo. ¿Cuál es la masa máxima de donde empiezan las flechas? Este es lo que es. 40 masas solares. 40 masas solares es más o menos la máxima masa que puede tener un agujero negro formado por una estrella. Me dijeron que había cerveza. Mira, papá. Entonces, más o menos entre, miren, 5 masas solares y 50 masas solares son las masas de los agujeros negros que se pueden formar en estrellas. Estamos conversando ahorita con Oscar que salió en estos días una noticia en la que dije dos noticias. La primera es que el siguiente agujero negro que han detectado tiene 1000 masas solares. Entonces están preguntando en este momento dónde están los agujeros negros de 100, 200, 350 masas solares. Están perdidos. No saben por qué existe lo que llaman un desierto. Mientras que en el caso de las estrellas, usted arranca con una estrella que tiene 1/10 de la masa del Sol y de ahí hasta 100 masas solares se han detectado estrellas de todas las masas. Lo mismo con los planetas. Los agujeros negros parece haber un desierto, un hueco, una discontinuidad, un agujero entre más o menos unas 50 masas solares hasta 1000 masas solares. Nadie sabe qué pasa. Algunos entonces especulan, no, lo que sucede es que todos los agujeros negros entre 50 y 1000, todos los que existen se han unido para formar los de 1000. Entonces usted no encuentra, digamos, solteros, todos los encuentra, digamos, fusionados en familias. Bueno, debajo de estos agujeros, y la segunda noticia fue la detección de ondas gravitacionales de otro choque. El problema es que en el choque, uno de los cuerpos tenía menos de 5 masas solares. Entonces cuando uno ve este diagrama, inmediatamente se pone a pensar, a ver, ¿cómo así? Menos de 5 masas solares, no puede ser un agujero negro. Entonces salió la idea de que de pronto lo que vieron fue el choque de un agujero negro, porque uno de los objetos tiene más de 5 y el otro tiene menos de 5. Un agujero negro y una estrella de neutrones. Eso sí nunca se había visto, el choque de un agujero negro con una estrella de neutrones. En este mismo diagrama, aquí abajo aparecen otros objetos. Estos objetos que hay aquí son estrellas de neutrones, justamente. Y entre las estrellas de neutrones
se ve estas dos estrellas de neutrones que aquí que forman un agujero negro chiquito, ¿cierto? Y este es el objeto del que vamos a hablar hoy y que se conecta directamente con nuestra vida. Este es digamos, la detección más interesante que se ha hecho hasta la fecha de ondas gravitacionales. Fue la que se hizo al observar la fusión de estos dos objetos. Pero como les decía, el rollo de las ondas gravitacionales en realidad era algo así como una crónica de ondas, digamos, anunciada. Y fue anunciada más o menos desde el año 1974. 1974, yo nací en el 75, yo ya estaba el mal pensamiento de mi papá en este momento. Y en ese momento, dos astrofísicos, Taylor y Hughes, estaban utilizando el radiotelescopio de Arecibo, que lo he mencionado aquí, muy relacionado con la búsqueda de vida extraterrestre, ¿cierto? Con SETI. Está en Puerto Rico, correcto. Yo creo que es, a ver, pensemos, el único gran observatorio astronómico en un país del tercer mundo. Claro, no hay ninguno. Ahora yo en China, todo está en los lugares, bueno, mentiras que no, en Chile, lo que más es Chile ya está por... Claro, en Chile, desde los años 70, 80, ya habían observatorios en el desierto. Es que el desierto, ven, estos días que estamos viendo las quemas en el Amazonas, que es horrible. Cosa tan horrible. Horrible. En los mapas satelitales se veía humo saliendo de Bolivia, de Uruguay, y le daba la vuelta hacia al desierto. Al desierto de Atacama no le cae humo ni fuego. Todo es horrible. África arde. También. Y la Amazonía arde. África está peor que la tierra se ve como una ola de fuego. Sí. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que estos incendios se producen cada año. Este año simplemente hay un incremento casi de doble. Es que lo muestran desafortunadamente como si eso todo fuera pues causado por el hombre y no, eso es un ciclo natural y mucha vegetación, claro. No es que el incremento de la deforestación está aumentando eso, pero es parte de un ciclo natural. Y muchas especies no sobreviven sino por eso. Se renuevan y hay brotes de semillas que necesitan una temperatura de fusión en unas piñas y solamente cuando llegan y el fuego las explota, la semilla sale. O sea, se necesita ese ciclo. Ayer, sin embargo, sí se está... No, y ¿sabes qué es incrementado? Ayer escuché la noticia, están contratando los agricultores brasileños, están contratando, ¿cómo se llama eso? A los que los contratan para matar, no son sicarios, mercenarios del fuego, es decir, contratan a gente para que vayan y quemen 5.000 hectáreas, o sea, tome y usted va y quema el bosque. Bestialidad. Entonces, claro, los fenómenos naturales sumados al calentamiento global, más estas bestias. Y más la tala total. Correcto. Vamos a ver qué nos toca de ese fenómeno, porque es que la otra cosa es que estos sistemas, uno los toca, ustedes conocen el famoso dicho de el aleteo de una mariposa en África, puede producir una tormenta en el Caribe. Ahora imagínense un incendio de estas proporciones, las consecuencias que puede tener. Pueden afectar el ciclo hidrológico, por ejemplo, aquí en Colombia. Ahí lo decían. Y claro que María Fernanda acaba de aclaró que ese era un problema de Brasil y no de nosotros. Bueno, muy bien, entonces, sí, ella te decía, Brasil. Bueno, muy bien. Entonces, estos dos señores estaban observando con el radiotelescopio de Arecibo en el año 1934 e hicieron un descubrimiento bastante regular, bastante normal para la época. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hizo el descubrimiento del primer pulsar? El primer pulsar, ¿en época? 64. Yo pienso por un año importante que en la familia. Sí, años cuidadito. No, yo sí soy la cagada, no. Es que no siempre sale. Ayer en el coloquio, no, parce. Yo voy a conseguir unas paleticas con avisos. Siempre hago cagada. Yo les consigo eso, algo así, una granellita. Además, no, pero revelando siempre el año de nacimiento. 1964, el año de descubrimiento del primer pulsar. ¿Quién lo descubrió? Hombre o mujer. Al menos no recordar el género. Jocelyn Bell ya había hecho el descubrimiento del primer pulsar 10 años antes. Para esta época ya se habían descubierto 300 pulsares. En la galaxia se han descubierto en total por ahí unos 1.500 pulsares. No son tampoco muchos, pero para una galaxia que tiene 100.000 millones de estrellas,
1500 pulsares no es mucho. Bueno, en un punto por aquí perdido cerca, dentro de la constelación del Águila, descubrieron un pulsar. Pulsar tiene un nombre, pues digamos, muy romántico, PSD 1913 más 16. Eso uno dice, porque nunca le pusieron un nombre bonito, sabiendo que es un pulsar tan importante, pero es un nombre que todos en astrofísica recordamos. PSD 1913 más 16, ustedes van a recordar por siempre. ¿Qué tiene de especial este pulsar? Esa no es la señal del pulsar, pero es casi igual a la señal del pulsar. Así se ven más o menos los pulsares vistos por un radiotelescopio. De interés en esta señal es que el tiempo que cubre aquí la señal es de 1 segundo. Estamos hablando de una pulsación impresionante. En particular, este pulsar digamos, emite pulsos a un ritmo de 17 por segundo. Eso quiere decir que se demora 59 milisegundos en dar una vuelta, ¿cierto? Recuerden que esto es un objeto compacto, una estrella de neutrones compacta, dando una vuelta y emite pulsos. Es porque tiene un parche de la superficie que está más caliente que el resto. Mide unos 20 kilómetros de diámetro más o menos. 20 kilómetros de diámetro. ¿Cuántas veces por 17 veces en un segundo. Te imaginas las fuerzas en la superficie, la fuerza centrífuga. Aún así, en la superficie de estos pulsares, la atracción gravitacional supera con creces cualquier velocidad de giro. Muy bien, 59 milisegundos nada más hay entre pulso y pulso. Otra característica de los pulsares es que a veces los pulsos tienen alturas diferentes, una por sensibilidad del instrumento y otra también se debe a que a veces pasa uno de los puntos, cuando da la vuelta pasa al otro punto. Siempre es un punto en un polo, después el pulso, el otro punto en este polo. Aquí no se alcanza a ver, pues, digamos, muy bien esto. ¿Qué sucede? Estos dos señores, Taylor y Hughes, descubrieron una cosa muy extraña. Y es que cuando observaban el pulsar en un segundo dado, obtenían esta señal. Cuando la observaban, más o menos 4 horas después, la señal era esta. ¿Vieron la diferencia, no? Cambia ahí. Señal. A ver. ¿Alcanza a ver la diferencia? Se corre como... Eso, alcanza a ver que la señal se desplaza un poquito. Correcto. Miremoslo, superpongámoslo uno sobre el otro. Entonces se arranca en una determinada hora y a las 4 horas la señal es un poquito más ancha. Y a las 4 horas siguientes vuelve a ser igual. Y a las 4 horas siguientes más ancha. Y a las siguientes vuelve a ser igual. Cambia de frecuencia. Completamente sincronizada. Hay un cambio de frecuencia extraño. Hay un cambio, es decir, y es periódica. Correcto. Aquí comparo las dos señales. Por allá en negro está la señal original y en amarillo es la que se produce cada 4 horas. Este descubrimiento les valió el premio Nobel en 1993. Yo siempre me he puesto en el lugar de esos dos tipos. Pues les digo, esto no requiere un gran intelecto para darse cuenta de primero, que hay una diferencia, y segundo, de por qué es esa diferencia. Y esta gente se ganó por esto un premio Nobel. Que a propósito, si Einstein hubiera estado vivo en 1993, a ver, ¿cuántos años tendría Einstein? 102 años hubiera tenido. No, hubiera tenido más, porque yo creo que Einstein nació en 1879. Tal vez a Einstein le hubiera tocado el descubrimiento, no le habría tocado el premio Nobel, pero Einstein hubiera sido co-ganador de este premio Nobel, y ya les explico por qué. ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede con los pulsares es que son los relojes más precisos, naturales del universo. ¿Cómo funciona un reloj de pared? Un reloj o un reloj incluso de pulsera, un reloj, digamos, electrónico convencional. Dentro del reloj o en la pared hay un sistema que oscila. En el caso de la pared, en Guatapé, eso se producen 60 oscilaciones cada segundo, y el reloj va haciendo conteo de cuántas oscilaciones van y así se va contando el tiempo. En el reloj de pulsera es un cristal de cuarzo que oscila con electricidad, en un fenómeno que ¿cómo se llama? Piezoelectricidad, correcto. El pulsar pues tiene un sistema de pulsación muy sencilla que es debida a la rotación. Entonces es un reloj ultra preciso. Cuando usted ve entonces la señal de un pulsar, usted está viendo el tiempo, la medida del tiempo en el lugar donde está el pulsar. Si usted observa un pulsar y ve cambios en el pulso, esos dos cambios se pueden producir por dos razones. Una, porque el pulsar se frene. Otra, porque el tiempo en el lugar donde está el pulsar cambia. Esa segunda posibilidad no se le ocurrió a nadie, sino después de que... no se le ocurre a nadie, sino después de que sabe de relatividad. Y es que un reloj puede adelantarse o atrasarse no porque el reloj se dañe,
sino porque el reloj está, digamos, afectado por la relatividad. Ahora, ¿qué efectos pueden producir que los relojes se atrasen o se adelanten? En este caso lo que vemos es un reloj que está andando normalmente y que 4 horas más adelante empieza a atrasarse y después vuelve a estar andando normalmente. ¿Qué puede producir un cambio en el ritmo al que anda un reloj? Ya aquí hemos hablado de eso. Hay dos efectos que pueden producir un cambio en el ritmo al que anda un reloj. La velocidad. Correcto. La masa. Si recuerdan el ejemplo, que ahora vamos a ver, el ejemplo del taxista que está en un barrio y el policía, los relojes de los dos marcan tiempos diferentes. O se acuerdan de la paradoja de los gemelos. Los dos gemelos que son igualitos, uno se va a viajar y cuando regresa llega todo joven y el otro está todo viejito. Entonces la velocidad produce un cambio. Y hay un segundo efecto que cambia el ritmo al que andan los relojes y son la gravedad. La gravedad. Entonces, cuando Taylor y Hughes vieron este cambio, dijeron, estamos en presencia de por lo menos uno o los dos efectos. La primera interpretación es la de la velocidad. Es decir, es pensar que esto es debido a la velocidad. Es decir, si lo que estamos viendo, esta ya es una gráfica de cómo se ve el cambio en la frecuencia o en la duración, y entonces aquí vemos la periodicidad completa que tiene ese fenómeno. O sea, mira, aquí, esto que hay aquí es la periodicidad del color. Entonces se puede convertir, de acuerdo a la relatividad especial, el cambio en la frecuencia en velocidad. A ver, recordemos entonces qué dice la relatividad. La relatividad dice que si usted va de un punto a otro del espacio-tiempo a través de una línea horizontal, esta es la línea del policía que se queda quieta, todo lo que usted piensa sobre la longitud de esta línea no es lo contrario. Esta línea, que parece ser la más corta, en realidad es la más larga. Si usted se queda quieto en la Tierra, sus relojes siempre marcan el mayor tiempo posible. Si un gemelo se va a viajar, ¿cierto? Va hasta otra estrella y regresa a gran velocidad, cuando el gemelo regresa, en el reloj del gemelo ha pasado menos tiempo, mientras que en el que se quedó ha pasado mucho tiempo. Entonces la paradoja de los gemelos, en el que se queda pasan por ahí 30 años y el que se va pasan 2 horas y media. Entonces cuando llega el otro está todo jovencitico y el que está aquí ya tiene 30 años más. Pero hay un detalle que no habíamos mencionado, y es que la diferencia entre las longitudes de estas líneas depende de la velocidad. Entonces miren, entre más inclinada está la línea, diría uno que es más larga. Y resulta que en la relatividad es todo lo contrario. Entre más inclinada es la línea, más corta. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa aquí la inclinación? La velocidad. La inclinación significa, en el mismo tiempo, el que va en este objeto amarillo llega más lejos que el que va en este objeto rojo. O sea que este es un taxi y este posiblemente es una bicicleta. Entonces, entre más rápido va usted, más corto se le hace el tiempo. Si un gemelo suyo sale de la Tierra y se va en un avión a 1000 kilómetros por hora y regresa después de 2 horas, al compararse son iguales. Por eso es que usted nunca se baja de los aviones más jóvenes de lo que espera. Ojalá, pues puta, teníamos montados. O sea que mientras más viaje uno en el avión es lo mismo. Mientras más viaje en el avión, más se rejuvenece, más lento envejeces. No es que te vuelvas más joven, sino que más lento envejeces. Pero lo haces en nanosegundos. Hay que usar el avión más frecuentemente. Hay que usar, o montarse en la estación espacial. Si te montas en la estación espacial durante un año, viajando a 7 kilómetros por segundo, también envejeces menos. El astronauta que tiene récord de más contra envejecimiento, creo que ha envejecido 2 milisegundos menos que todos los habitantes de la Tierra. Y se la pasó 2 años en el espacio viajando. Eso tiene que ser la velocidad. Esa no es. Pero llegó sin la. ¿Llegó qué? Sin músculos. Ah, no, claro, llevaba la música, claro. Se le redujo la expectativa de vida. Los nanosegundos no sirven para nada. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Esta dependencia de la velocidad permitió a estos astrónomos convertir la dilatación del tiempo, el reloj entonces al principio funcionaba normal, después se dilataba, después funcionaba normal, lo permitió convertir en velocidad. O sea que estos señores hicieron la siguiente deducción para recoger, pues, digamos, las ideas. Si este pulsar está cambiando su frecuencia, es porque se está moviendo cada vez con velocidades diferentes. Al principio se mueve con una velocidad, después se mueve muy rápido, por eso es que los relojes parecen funcionar más despacio, después se mueven más despacio, muy rápido, más despacio, muy rápido, y lo que estamos nosotros presenciando es un pulsar que está cambiando de velocidad. Ahora, ¿qué podría causar ese cambio de velocidad? No, va a pulsar por aquí, de repente se acelera, después se frena, de repente se acelera, después se frena.
La pregunta es, Claro que claro, se frena ¿qué otra cosa puede hacer que un pulsar Otro se acelere, después se frene, se acelere? otro al ladito. Correcto. El Parkinson. La mejor. Y el Parkinson lo producen los músculos Esa velocidad es radial, ¿cierto? Pues es la... Exacto, la velocidad. Entonces, ¿qué sucede? La interpretación que estos dos astrofísicos hicieron al fenómeno era la siguiente: el pulsar no está solo. El pulsar tiene que tener compañía. Y esa compañía está haciendo lo siguiente: no es que el pulsar vaya rápido, no. El pulsar lo que está haciendo está dando vueltas. Y lo hace en unos puntos más rápido que en otros. Entonces se deduce otra cosa más interesante, y es que el pulsar está dando vueltas alrededor de otra cosa y lo hace en una órbita elongada. De tal manera que cuando el pulsar pasa por el punto más cercano, entonces va muy rápido, 400 kilómetros por segundo, y cuando pasa por el punto más lejano va muy despacio. Rápido, despacio. Entonces esta curva que hay aquí básicamente es la órbita del objeto. ¿Y esa es norma para todos los pulsares? No. Este fue el primer pulsar detectado con estas características. Entonces, miren, lo que estamos viendo aquí, entonces, estas 7.9 horas o 7.8 horas es el tiempo que le toma al pulsar dar una vuelta, traslación. dar una vuelta alrededor del otro. Pero ¿quién le impide o ese fenómeno? ¿Qué otra masa? Exacto. Entonces, ¿qué otra masa? ¿Qué otro cuerpo es? La verdad es que sin saber la masa del pulsar, no podemos saber cuál es la masa del otro. Entonces, hacía falta más información. Entonces, miren lo que sucede. Lo que estamos viendo aquí son los puntos de máxima aproximación y el punto de mínima aproximación. Estamos viendo la órbita del pulsar. Pero había otro detalle que detectaron ellos con análisis prolongado del fenómeno. Es decir, ellos vieron esto y dijeron: muy bien, acabamos de detectar el primer pulsar binario. O sea, ya no solamente es el pulsar de Jocelyn Bell, ya no solamente es el pulsar del cangrejo, sino que aquí hay un pulsar alrededor de otro objeto. Que a propósito, pulsar binario significa que es un pulsar en una binaria, no que haya otro pulsar, porque a propósito, no se detectaba sino un pulsar en el sistema, no había nada emitiendo distinto. Pero resulta que ellos observaron otro fenómeno muy raro, y el fenómeno fue este. Entonces aquí está una de las órbitas tan, y dejan pasar meses y vuelven a hacer la observación. Y cuando dejan pasar meses y vuelven a hacer la observación, se encuentran que a los meses digamos, la órbita está desplazada. O sea, la órbita aparece súbitamente corrida de su posición. Piensen en lo siguiente: se demora 7.8 horas. Entonces usted puede predecir hoy, en 5 años, a qué hora se va a producir este punto. Porque usted empieza 7.8 más 7.8 más 7.8 más 7.8. Y a propósito, en Bogotá acaban de descubrir un libro, ayer hablamos de eso en el coloquio, un libro de 1695 escrito por un capellán en Santander. Impresionante, el primer libro de astronomía que se ha encontrado en Colombia, en el Virreinato de la Nueva Granada. Nadie había predicho eclipses aquí, todas las predicciones se hacían en Europa. Estas tienen las primeras predicciones de 50 años de eclipses hechas por un colombiano, no un colombiano, sino una mezcla ahí de español y indígena. Lo impresionante es que predecir eclipses es muy difícil. O sea, la predicción de eclipses no es fácil. Normalmente se hace utilizando esto. Los eclipses se repiten con cierta periodicidad. Hay un periodo que llaman periodo de Saros, en donde los eclipses vuelven y se repiten de la misma manera. Entonces, las culturas de la antigüedad sabían cuándo iban a ocurrir un eclipse cogiendo los aros. Sabían cuántos eclipses se habían producido en 18 años. En 18 años se producen por ahí 36 eclipses de sol. Y los siguientes 36 eclipses deben ser parecidos a los anteriores. Entonces uno tiene que tener, primero, la capacidad ni para sumar. O sea, ustedes han intentado sumar, por ejemplo, en 67 días, ¿qué fecha cae? No, se veo mal, pues. En 67, no, es muy duro, marica. O sea, calcular en N días qué fecha cae, muy berraco. Este señor, imagínense, 1695, calculó 50 años de eclipses. Pero perdone, señor, ¿fue anterior Halley o después cuando fue capaz de decir que iba a aparecer en tantos esa fue años? Fue por la misma época de Halley. A este señor le tocó ver el cometa de 1682. Al señor colombiano que les digo, un capellán anónimo en San Gil, en Santander, le tocó ver el cometa de Halley, el cometa Halley, cuando no sabía que era el cometa Halley. Pero es cierto que en la conquista también hubo un fenómeno astronómico. No, un eclipse
Ah, sí, Colón. Colón, y entonces los Claro, indios creyeron claro. que era una cosa... Colón, como en el segundo, en el tercer viaje que hizo a América, llegó y vio que había muchos problemas en las pequeñas colonias que habían armado, y se le ocurrió esa idea, que es una historia muy famosa, de impresionar a los caciques locales, diciéndoles: si no nos ayudan esta noche, se teñirá de rojo la luna. Y esa era una historia verdadera, muy bonita. ¿Qué dije yo? Se teñirá de rojo, se teñirá de sangre. El fenómeno ocurrió y todos los caciques quedaron cagados del susto, porque los caciques con los que se había relacionado no sabían nada de astronomía. Está otra historia, que esta sí es literaria, que no me acuerdo quién es el autor, es literaria, en donde un monje en Guatemala intentó hacer lo mismo con los mayas, ¿cierto? Lo cogieron en la selva, estaba solo el hijo de puta, y lo cogieron los mayas. Se lo llevaron y dijeron: esto no lo comemos, hijo de puta. Él dijo: les predigo, fue pucha, que mañana el sol desaparecerá. Entonces se fueron y hablaron todos los sacerdotes entre ellos, y dijeron: y cuando regresaron, esa noche lo sacrificaron en la pirámide, y mientras lo rajaban y le abrían, el sacerdote maya le leía los próximos 500 eclipses, porque los mayas tenían una astronomía avanzadísima. Claro, tanto los mayas como los incas. Los mayas y los incas eran comparables al antiguo Egipto. Y los aztecas tenían también. Sí, exacto. O sea, digamos, los de Centroamérica. ¿A dónde iba? Entonces, algo parecido se puede hacer aquí. El primer reloj de navegantes que existió en los 1700, antes no se podían llevar relojes en los barcos, porque los relojes eran de péndulo, y en un barco lo van con péndulo, te imaginas luego. Entonces resulta que los primeros relojes eran con las lunas de Júpiter. Estamos hablando de 1700, ya se sabía. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve hoy a Júpiter y ve cerca a Júpiter la luna Io. Después de más o menos unas 3 días, creo que menos, por ahí un día y medio, Io vuelve a estar en el mismo lugar. Al día y medio, otra vez vuelve a estar en el mismo lugar. Entonces, una manera para saber la fecha y la hora es observar las lunas de Júpiter y ver dónde están. Y usted anda con unas tablas donde le dicen: a tal hora va a estar Io en tal parte. Hacen exactamente lo mismo. Bueno. Y eso en militar es constante. Eso es constante, o sea, la periodicidad. Pero esta gente intentó hacer lo mismo con el pulsar y no le dio. De a 7.8 horas, en 7.8 horas, cuando llegó la fecha correcta, el pulsar no llegó al periastro, sino que se demoró un ratico en llegar. Y un ratico estamos hablando que puede demorarse horas en llegar otra vez al periastro. ¿Qué descubrieron estos señores? Acuérdense, estos señores, este estudio les valió el premio Nobel. Lo que descubrieron estos señores es que el periastro, o sea, el punto más cercano de las órbitas de estos objetos, no ocurre siempre en el mismo sitio, sino que cuando el objeto da la vuelta, miren, arrancamos en la primera posición, pero aquí está la órbita del objeto alrededor de la cosa misteriosa que no sabemos qué es. Aquí está la órbita del objeto, y se supone que a las 7.8 horas debería regresar ahí, y resulta que a las 7.8 horas regresa, el punto más cercano es aquí. Después, a las 7.8 horas, el punto más cercano es aquí. Entonces, si uno traza la órbita del pulsar, es una especie de flor. Sí, no es una elipse, sino una flor. Y ahora casi que toda la... Después de muchas cosas va a resultar como una flor como de 20 pétalos. Una cosa hermosísima, un fenómeno que solo se había observado en el sistema solar, en la órbita de Mercurio. Esto nunca se había visto fuera del sistema solar. La órbita de Mercurio es así: cuando Mercurio da la vuelta alrededor del Sol y llega otra vez, dice al periapsis, en realidad el perihelio está a 300 kilómetros allá. Y, ay, marica, me faltan 300 kilómetros. A la siguiente vuelta otra vez llega, ya estoy más cerca del Sol, no, todavía le faltan 300 kilómetros. Y ese corrimiento lo trató de explicar Newton y todos los que le siguieron a él, diciendo que era el bullying gravitacional de los demás planetas. Lo que pasaba es que como Mercurio estaba girando no alrededor del Sol, sino que giraba alrededor del Sol, allá estaba Júpiter dándole látigo. El problema es que con la teoría de Newton de la gravedad no se logran explicar los 300 kilómetros, solamente se logran explicar 270 kilómetros. Y los astrónomos ya eran lo suficientemente precisos para decir: ¿quién me explica esos hipoputas 30 kilómetros perdidos? ¿Quién me explica? Bueno, resulta que uno de los grandes éxitos de la teoría general de la relatividad fue explicar esos 30 kilómetros faltantes. Lo que ustedes están viendo ahí, limpiense los ojos así, ¿cierto? Es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Ustedes todos recuerdan esa analogía de la tela hundida por el sol
y la bolita que cae en la tela. Piensen en el movimiento de la bolita. Ustedes sí creen que la bolita recorre una elipse. En realidad, cuando usted suelta la bolita en la tela, ella empieza a hacer así. Empieza a precesar. Eso se llama la precesión de la órbita. Y entonces lo que estos tipos estaban viendo, marica, ante sus ojos, era, tenemos un pulsar que está demostrando la relatividad por todas partes. Por la dilatación del tiempo por movimiento y por la precesión. Con este dato nomás, y con el otro, y con la velocidad, ellos lograron medir la masa de los dos objetos. Finalmente la lograron medir. Y, hombre, todo premio Nobel tiene un esfuerzo, faltaba el último detalle, y es el detalle que se conecta con nosotros hoy. Esta es la señal del año 1974, ¿correcto? Les voy a mostrar la señal en el año 1984. A ver si vieron el cambio. Están superpuestos, a ver. Otra. 1984. Sí. 1984. ¿Están más juntas? Sí. Eso lo de ellos. Entonces le dijeron, no, pero ese más juntos es por lo de la velocidad. No. Cogieron a los pulsares. En 1974, por ejemplo, en el punto de máxima aproximación. Dejaron pasar 10 años. Y en 1984 volvieron a coger los pulsares y en el punto de máxima aproximación. O sea que en principio los dos pulsares deberían marcar, los pulsos deberían ser exactamente los mismos. ¿Y qué descubrieron? Que en el año 1984 el pulso se está demorando menos. Se está generando. Correcto, se está demorando menos. Esto implica que hay un cambio en la órbita del pulsar. Hay un cambio en la órbita del pulsar que digamos es significativo, y es, estos pulsares entre 1974 y 1984 se aproximaron uno a otro. La órbita se encogió. Se calcula más o menos que los pulsares este pulsar que descubrieron se acercan uno a otro 3.5 metros cada año. Cada año se están aproximando 3.5. En este momento están allá. Concéntrense así, ahí. Aquí nos están llegando las ondas de pulsar a propósito. Si tuviéramos la antena suficientemente grande para detectarlo, aquí está llegando la señal. Y la señal de esos pulsares todavía están ahí, porque son 3.5 metros por año, apenas han pasado ¿cuántos? 35 años. Sí. Estoy soñando. Se han acercado 50. Exacto, se han acercado absolutamente nada. Y están imprimiendo la... Eso, entonces miren pues. Tenemos un objeto, ¡pam!, que hace esto, ¡pam!, ¡pam! Además, el objeto va haciendo es una flor, ¿cierto? Y además, el objeto cada vez va más rápido. Cada vez va más rápido. Ese segundo efecto, con ese segundo efecto, más los anteriores, ya nos ha permitido precisar completamente las propiedades del objeto. Entonces tenemos el primer objeto, es un pulsar que tiene 1.24 masas solares, tiene una órbita, ¿cierto?, que ya saben es de más o menos 7.8 horas. El tamaño de la órbita de este pulsar es más o menos 4 veces el tamaño del Sol. O sea, estos dos pulsares están dando vueltas uno alrededor de la otra, una cosa como el tamaño de una estrella. Y aquí viene el detalle interesante. Con toda la información que acabo de dar y suficientes matemáticas, se saca la masa del otro pulsar, del otro objeto. El otro objeto tiene 1.39 masas solares, es casi el mismo. Y todos hoy sabemos que esta es otra estrella de neutrones. O sea, son dos estrellas de neutrones dando vueltas una alrededor de la otra. Esta nunca se ha visto. ¿Pero por qué? Porque no es pulsar. Es muy interesante. Las estrellas de neutrones son muy difíciles de ver. Excepto si es una estrella de neutrones muy caliente y emite rayos X, una estrella de neutrones ya medio fría, no se ve si no es pulsar. Entonces ahí se está viendo el pulsar y se está viendo esto otro. Ahora, la variación del periodo. Hoy en día este pulsar todavía sigue siendo observado. Si yo tuviera un radiotelescopio lo estaría observando también, porque es uno de los pulsares más históricos. Esta que de aquí, esto que de aquí nos muestra cómo ha cambiado el periodo del pulsar a lo largo del pulsar binario a lo largo del tiempo, y la curva continua que de aquí es la predicción de la teoría general de la relatividad. Correcto. Miren el ajuste entre esto en ningún laboratorio de física del mundo se ve una cosa así. Es una correspondencia completa entre los dos. Ahora, ¿de dónde sale esta curva continua que de aquí? Y aquí entramos, digamos, en materia. La curva continua que de aquí viene de suponer la emisión de ondas gravitacionales. Es decir, solamente a este pulsar le puede estar pasando esto si emite ondas gravitacionales. Entonces la teoría dice, estamos hablando de los 70s, la teoría dice, hay dos pulsares que están haciendo así por la relatividad general, pero además esos dos pulsares se están acercando por la emisión de ondas gravitacionales.
Si usted dice que las ondas gravitacionales no existen, esos dos pulsares no tendrían por qué acercarse. Si usted supone que las ondas gravitacionales existen, la curva coincide con los datos. La conclusión en ciencias es las ondas gravitacionales existen. Correcto. Entonces, por eso es que yo decía, crónica de unas ondas anunciadas. En los años 70 ya sabíamos que existían las ondas gravitacionales. El problema es que lo sabíamos de forma indirecta, a través de la teoría que se ajustaba a los datos, pero no habíamos detectado. Lo que pasó el 11 de febrero de 2016 fue el anuncio de la detección de las ondas, pero las ondas gravitacionales ya estaban. Pero fue en el 2015, es que tú dijiste que en el 14. Fue en el 2015, yo dije el 14. Sí, ahora lo editamos para yo quedar como genio. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En 1993 estos señores ganan el premio Nobel. ¿Qué le va a pasar a ese pulsar en el futuro? Se están acercando 3 metros, 3 puntos. ¿Cuánto se aleja la luna de la Tierra? ¿Se acuerdan? Yo sí hemos dato aquí. 4 centímetros cada año se aleja la luna de la Tierra. 4 centímetros, 4 y pico, sí. 4 centímetros se aleja la luna de la Tierra cada año. ¿Qué le va a pasar a la luna? Eventualmente la luna llega a una distancia de más o menos la mitad de la distancia de la esfera de influencia y el Sol empieza a hacerle ojitos. Ya el Sol está haciendo ojitos. No sé si ustedes recuerdan, les había dado el dato que el Sol atrae a la Luna 4 veces más que la Tierra. O sea, la Tierra inmediatamente piensa, yo a quién quiero, el Sol. Y la Tierra, no, eso está estorbando mi ahí, hijo de puta. Entonces, claro, la Luna va dándole vueltas al Sol, pero la Tierra está ahí metida, entonces uno cree que la Luna le está dando vueltas a la Tierra. No, la Luna está orbitando al Sol con la Tierra como un CDD. Eso es lo que está pasando realmente. Si dejamos que pase el tiempo, va a llegar el momento en el que la Luna va a estar tan lejos de la Tierra que ya sus órbitas empiezan a ser muy diferentes y en ese caso se empiezan a desfasar y en ese momento es cuando la Luna se nos escapa. Eso podría ocurrir en unos 3.000 millones de años, ¿no? Todavía hay tiempo para componer más poemas. Bueno, ahora, ¿qué pasa con estos pulsares que están acercando 3 metros por año, 3.5 metros por año? Eventualmente, estos pulsares van a terminar chocando uno contra otro. El cálculo es que en 300 millones de años, prepárense, esos dos pulsares finalmente van a chocar uno contra otro. ¿Qué pasa cuando dos pulsares chocan? Bueno, son dos estrellas de neutrones gigantescas. El choque produce uno de los fenómenos astrofísicos más espectaculares en todo el universo, llamado una kilonova. Es una explosión nuclear de proporciones bíblicas, pero que no es tan grande como las supernovas. Una kilonova, precisamente llama kilonova porque explota más o menos con una intensidad de entre 10 y 100 veces menor que la de una supernova. ¿Y la hipernova es cuánto más? 10 más que una supernova. Ahí está, el orden es una nova, que es una enana blanca en la que ocurre una reacción nuclear violenta en la superficie. Esa es una nova. Después sigue la kilonova, que es el choque de dos estrellas de neutrones. Después sigue la supernova, ¿cierto? Y finalmente está la hipernova. Ahora, y por ahí en el fondo está la unova, que es nada, ¿cierto? La unova es el equivalente como a una especie de, ¿qué será? Un volador. Entonces, volador está está por debajo del volador. Está por debajo del volador. Muy bien, pero esto va a ocurrir en 300 millones de años. Esto ocurre en 300 millones de años. Entonces uno piensa, no nos va a tocar. No nos va a tocar. El problema es que mi Dios es muy... el universo es muy grande. El universo es increíblemente grande. Y el resultado es que si nosotros estamos viendo en este momento un pulsar binario, ¿cuántos deben existir? ¿Cierto? En el momento en el que los humanos descubrieron el primer planeta, todos los astrónomos inmediatamente dijeron la galaxia está llena de planetas. ¿Por qué? Porque teníamos ejemplos de planeta aquí. Y acabamos de descubrir un ejemplo más. Y a propósito, el primer planeta cerca. ¿Todos recuerdan esa fecha maravillosa? ¿No? El año por lo menos. No, ¿usted cuando nació? Perdone que le pregunte, pues, para ver. Ese fue Pegasus. ¿A usted siempre cuándo nació? 93. O 23. Yo lo pregunto y yo te lo pregunto. 94 o 93. Sí, no lo quería porque creo que es. Nosotros. Sofía la más joven. Sofía la más joven. 97. Y de repente, el siglo pasado. ¿Oíste? El caso... no, sí, es que es del siglo pasado. A mí tampoco me preguntáis. No, tranquilo. Morirá contigo esa edad. Bueno, el caso es el siguiente. En el año 95 fue el primer planeta girando alrededor de una estrella normal. En realidad, en el año 89, con Arecibo, se había detectado el primer planeta, ojo, pues, pongan atención, girando alrededor de un pulsar.
de una estrella de neutrones. Imagínate. A ver, ¿cómo se detecta un planeta alrededor de un pulsar? Usted ve el pulsar, entonces uno mira bien y al lado está el planeta. Ni mierda, la interferencia, el planeta pasa por delante y tapa el pulsar, tampoco. Estoy en una reunión. Bamboleo ahí, claro. Lo detectaron con el mismo método que vimos ahorita. ¿Qué pasa? Como el pulsar es un reloj tan preciso, cuando hay un planeta alrededor, el pulsar se sacude un poquitico. Y al sacudirse, eso produce dilatación del tiempo relativística. Y con la pequeña dilatación del tiempo, midieron la masa del objeto que estaba sacudiendo el pulsar, y es un objeto del tamaño de la Tierra. Es un pulsar, fue descubierto con Arecibo en el año 1900. Ese fue el primer planeta descubierto fuera del sistema solar. Lo que pasa es que nadie le hizo fiesta, porque ¿qué dijeron? Es un planeta, pero es un objeto muy raro. Hoy sabemos que muchos pulsares tienen planetas, y es más interesante todavía. Como un pulsar se forma después de una supernova, la pregunta es, ¿y el planeta dónde salió? Se supone que al explotar la supernova, pues fue la mierda de Sarso y los planetas desaparecen. Bueno, algunos piensan que los planetas de los pulsares se forman en la supernova. O sea, vuela tanta materia en todas direcciones que en algunos lugares se vuelve a producir una especie de nueva generación de planetas. Obviamente sin vida, es un moridero ni el hijo de pucha. Entonces, cuando se descubrió, vuelvo a conectar, el primer planeta ya se sabía que la galaxia estaba llena de planetas. Cuando se descubrió el primer pulsar binario, se descubrió que esta huevonada debía ser más común de lo que creíamos. Y efectivamente, en este momento ya se conocen decenas de pulsares binarios. Y todos ellos van a terminar como kilonovas. De ahí se sigue otro razonamiento. A ver, si yo descubrí un pulsar binario y ese se va a demorar 300 millones de años en desaparecer, debe haber uno que se haya formado hace 300 millones de años y que esté desapareciendo hoy. ¿Dónde está ¿Dónde está la kilonova? No se ha detectado ninguna kilonova en nuestra galaxia, porque son eventos extremadamente raros, muchísimo más raros que supernovas, pero en el año 2017 detectamos nuestra primera kilonova en el universo. Nuestra primera kilonova en el universo. Lo maravilloso es que la detección de esta kilonova no se hizo en la Vía Láctea, se hizo en otra galaxia. Pero tiene un problema, y es que si la kilonova ocurre en otra galaxia es muy débil, no es fácil de verla. Esta fue la primera kilonova detectada con ondas gravitacionales. Correcto. Es decir, las ondas gravitacionales. Astronomers have detected a single cosmic cataclysm in both gravitational waves, ripples in space-time itself, and electromagnetic waves, what we typically call light. This hugely collaborative effort includes the LIGO and Virgo gravitational waves, este es otro detector que hay también en Italia. LIGO, los dos LIGOs más Virgo. Y estos otros proyectos, estos son observatorios ópticos. The spectacular event was produced by the collision and merger of two neutron stars. These objects exploded as supernovae. They leave behind cores of exotic matter composed primarily of neutrons crushed together under the intense. Es una supernova convencional. More mass than is compressed into a sphere that is about the size of a city. Astronomers have long known that neutron stars are found in pairs, orbiting one another. Lo sabéis, ya There's relativity Ese pulsar, ¿qué materia tiene? these incredibly massive objects should generate gravitational waves. These waves would drain energy from the orbiting bodies, causing them to slowly spiral together and eventually collide with each other in a spectacular explosion. On August 17, 2017, a gravitational wave, CHIRP, was recorded by the National Science Foundation-funded LIGO observatories. Aquí es parecido a lo que vimos later, a short burst of gamma rays, a high-energy form of y esto se vio en rayos gamma, 2 segundos después de la onda gravitacional. Researchers quickly realized these two fundamentally different types of waves could have come from a single neutron-star merger. If so, it was critical to identify exactly where this had taken place in the sky, and if the explosion could be seen by their telescopes. The Fermi data indicated the burst came somewhere from a Empezaron a buscar dónde ocurrió. an area equivalent to 6 Con rayos gamma se sabía más o menos qué zona era. independent gamma ray detection from the integral satellite. The search area was further reduced. Otro detector de rayos gamma. Observatories placed the source somewhere in long, narrow strips of the sky. Y esto es overlapped with the target. donde decían los detectores de onda gravitacional. Virgo Gravitational Wave Observatory in Italy, Este es el detector de onda gravitacional, pero este should es de easily have Italia. been able to detect the signal of this strength, but saw almost nothing. Aquí está el principio. This was an important piece of the puzzle, since any gravitational wave observatory has a small number of blind spots where it cannot detect an incoming signal. Restricting the source location to Virgo's blind spots further narrowed the search area down to... Entonces, usando los datos de Italia, se pudo precisar que la zona era esta.
Entonces se les dijo a los observatorios, busquen ahí. Candidate galaxies were identified in this area for follow-up observations. Estas fueron las galaxias que se vieron que podían estar ahí en esa zona. Less than 11 hours after the first detections, astronomers using the Carnegie Spoke telescope identified a previously unseen blip of light in the outer reaches of the galaxy named NGC 4993. Several independent confirmations were reported from other telescopes over the next hour. The first ever optical counterpart to a gravitational wave event. Esta es una kilonova, la kilonova ya detectada después de la onda gravitacional. Astronomers began an unprecedented campaign of follow-up observations using more than 70 telescopes around the world and in space. During the course of the next 2 weeks, the neutron star merger was detected across the entire electromagnetic spectrum. The gravitational wave data have, for the first time, provided a direct measurement of the masses and orbits of a neutron star pair before their collision and merger. The data also enabled ongoing follow-up observations across the electromagnetic spectrum, characterizing the explosion and revealing how such unimaginable events have played a formative role in shaping the world around us. These results, for the first time, confirm that neutron star mergers create precious elements like gold and platinum. Todos estos elementos se forman en esas explosiones. All across the periodic table. Explosions like these, through our cosmic history, have seeded the universe with the materials that later will form new stars, new planets, and beings like ourselves who look up and wonder. ¿Cómo les parecen las animaciones, las representaciones artísticas? Hay artistas trabajando tanto para paleontólogos como para astrónomos por igual. Porque son las únicas ciencias en donde usted no ve ni nada así de bonito. Bueno, excepto el cielo estrellado, estos fenómenos usted nunca va a ver una cosa de esta manera. Empezando porque estas explosiones pues duran milisegundos, entonces uno va a ver esa belleza ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces eso, está la historia de la única kilonova que hemos detectado a partir de ondas gravitacionales y que nos permitió. Una cosa que explicaban que es interesante, pero es una medio ñoñada, pues todo esto es una ñoñada, todos ustedes son ñoños. Y era que habían 3 detectores, pero solo 2 lo detectaron. Aquí se ve la señal otra vez como la que vimos, solo 2 detectaron ella y uno no lo detectó, el de Italia no lo detectó. Entonces esto es delicado, porque si 2 ven, pero el tercero no, ¿qué pasó? Y resulta que es que los detectores de ondas gravitacionales tienen un punto ciego, como en los automóviles, los retrovisores, hay una zona que usted no ve, y este detector estaba justamente en el punto ciego. Ahora, sabiendo que usted no lo vio, y su punto ciego, y sabiendo la observación de otros 2 conductores, usted puede de todas maneras utilizar la información del punto ciego para ver dónde está el montonete que atropelló. Estaba pensando que es que los puntos ciegos es la cosa más peligrosa que esa perturbación del espacio-tiempo pasa una sola vez y ya no, pues no se, digamos, de esas ondas no se quedan observando días, sino que eso... Claro, en ondas gravitacionales la cosa dura una fracción de segundo. Y si es, digamos que venga en esta dirección y el otro está al otro lado de la Tierra, ¿o no incide eso? De todas maneras se percibiría en el... Sí, claro. La Tierra para las ondas gravitacionales es un puntico. O sea, no importa, puede estar al otro lado y lo percibe. Sí, correcto. Bueno, ¿por qué los rayos gamma llegaron 2 segundos? Esa es una muy buena pregunta. Aquí les tengo el audio, a que escuchen una kilonova. Esto es un beneficio increíble, ¿no? Escuchar la primera, digamos, fusión de estrellas de neutrones en la historia de la humanidad. La primera fusión. Recuerden que este sonido es producido cuando se convierte la frecuencia de ondas gravitacionales en frecuencia acústica. No es que eso se pueda escuchar, o sea, las ondas gravitacionales no son ondas acústicas. Bueno, lo que quería mostrarles es justamente eso. Lo más especial de esta detección, para que nos vaya a tomar nuestra primera cerveza, es lo siguiente. La onda gravitacional fue detectada en un determinado momento y 2 segundos después se detectó la llegada de rayos gamma procedentes de la misma región del cielo, ¿correcto? Las detectaron con 2 satélites, el satélite Fermi y el satélite Integral. ¿Por qué se detectaron con una diferencia de tiempo? 2 segundos, para un fenómeno. Exacto. Son 2 segundos, una diferencia de 2 segundos. A ver, lancemos hipótesis. ¿Qué puede haber pasado, cierto, en esos 2 segundos? Entonces, una posibilidad es que ocurrió la fusión, la energía estaba ahí concentrada y después se liberó. Sí, que los rayos gamma no se ven. Se demoró 2 segundos la explosión en producir rayos gamma. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, las ondas gravitacionales llegaron primero que la luz. Como que viajaran más rápido. Es como si viajaran más rápido.
Correcto. Pero no es que en física no se puede conseguir nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Exacto, todavía hablando de la primera señal superlumínica. La tercera posibilidad es la que todos sabemos que es, y es que los detectores de rayos gamma tienen errores. O sea, los relojes tienen errores, el detector. Por aquí donde usted no ve ninguna detección, posiblemente ya había rayos gamma. El reloj, por ejemplo, de los dos podrían estar desfasados. Eso es 2 segundos. ¿Cierto? Entonces, claro, una parte de calibración. ahí están las tres cosas. Ahora, ¿qué reveló cuál era la causa del asunto? Lo reveló el estudio posterior. Entonces resulta que usando toda la información, usted lo ven ahorita, se logró precisar la zona del cielo, y una vez usted precisa la zona del cielo, se logran escoger todas las galaxias que hay allí, se buscan todos los telescopios, aunque uno no lo crea, a veces los ojos en este momento hay por ahí unos 20 telescopios observando el cielo, nada, observando hacia nada. Normalmente cuando uno tiene un telescopio, va a observar este planeta o esta galaxia, y en este momento telescopios están observando nada. ¿Cuál es la idea? La idea es observar nada para que mañana, cuando ocurra algo, usted pueda saber qué ocurrió. Porque si usted ve una cosa donde aparece un punto, pero usted no había visto antes nada, entonces está embarrada. Se está grabando todo lo que se está observando. Todo lo que se está observando está grabando. Miren la cantidad de datos. Todos sabemos que la astronomía es una de las fuentes más voluminosas de datos que no sirven para culo. Para este momento la astronomía está llena de datos absolutamente inútiles guardados por si las moscas. Porque están ubicados en diferentes... Todo el planeta. Tienen cubierto pues... Cubierto todo, incluso el norte y el sur. El norte y el sur. En la época de este señor que les decía ahorita, el libro de 1695, bueno, después en realidad en 1800, en la época de Francisco José de Caldas, el Observatorio Astronómico Nacional está en el jardín de la Casa de Nariño. Tengo un amigo que en realidad dice que la Casa de Nariño está en el jardín del Observatorio Astronómico, y es la verdad. Eso fue después que le dio importancia a la Casa de Nariño. En el jardín, en el Observatorio Astronómico Nacional, el Observatorio Astronómico fue el primer observatorio más al sur del planeta que se construyó en el mundo. Más austral. El más austral. Y no estaba en el hemisferio sur, el más austral. Ya después llegaron los observatorios en Perú, observatorios, digamos, en Chile, pero este fue el observatorio más austral. Entonces, miren, teníamos observaciones previas del sitio, sin ningún propósito. El 28 de abril, ¿quién iba a predecir que esta huevonada iba a pasar? Entonces aquí es donde la observación de lugares que no tienen importancia empieza a dar, digamos, dividendos. Y esta es la observación del 17 de agosto, y aparece un punto nuevo. Ahora, encontrar ese punto es una cosa realmente brava. Entonces, la detección de ese punto nos permitió identificar la galaxia. Y una vez usted identifica la galaxia, sabe la distancia, que es un dato súper importante. En este caso, la distancia de esta galaxia está medida de 130 millones de años luz. Entonces, póngame atención, si la luz de la galaxia y la luz de la hipernova, aquí está la animación, miren aquí cuando se empezó, aquí ya está, es cuando se prendió, y aquí cuando se empezó a apagar, porque inmediatamente se empezaron a hacer observaciones en el visible, en rayos X, en ondas de radio. ¿Y el brillo compite con el brillo de toda la galaxia, de todas las estrellas de esa galaxia? No, porque acordate que la kilonova es más de luches. Pero miren que en rayos X sí está casi tan poderosa como el centro. Esta es la misma galaxia, pero observada en rayos X. Entonces piensen lo siguiente: dos señales salen de un punto a 130 millones de años luz de la Tierra. 130 millones de años luz significa que la luz y las ondas gravitacionales de ese evento salieron cuando las aves y los mamíferos estaban empezando a aparecer en la Tierra. Todo era reptilia, ¿correcto? La señal sale desde allá y empieza a viajar desde ese entonces, y aquí en la Tierra ocurre toda la evolución de todos los hipoputas dinosaurios, y la señal viajando. Se extinguen todos los dinosaurios, ¿cierto? Aparecen los mamíferos, los grandes mamíferos, aparece el Australopithecus y la señal viajando. Finalmente, la señal llega en el año 2017. Y usted piensa que 2017 es un día cualquiera, un año cualquiera. Llega la señal después de 130 años, y las ondas gravitacionales y la luz llegan con una diferencia de 2 segundos. 130 millones de años y una diferencia de 2 cagados segundos. Con ese mero razonamiento, la idea de que las ondas gravitacionales viajan más rápido que la luz cae. ¿Por qué? Porque, hombre, si viajan más rápido que la luz, viajan es poquitico más rápido. Un poquitico.
Y Dios es muy grande, perdón, el universo, ¿cierto? El universo no hace cosas que viajen un poquitico más, ni un poquitico. Y en la luz. Viajan a la velocidad que es. Esta observación demostró que las ondas gravitacionales y la luz viajan exactamente a la misma velocidad. Una predicción que había hecho el señor Albert Einstein en el año 1915. Que nada supera la velocidad de la luz. Y que la velocidad de la luz no es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz no le pertenece a la luz. La velocidad de la luz simplemente es la máxima velocidad cósmica. Y la tienen la luz, las ondas gravitacionales, y también había explicado estos días, los gluones, Y los fotones. los fotones, que pues, digamos los cuantos de la luz. Las partículas. No, los cuantos de la luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y este es un descubrimiento que se hizo con esta kilonova. Además, así, Dijiste los gluones. los gluones son las partículas que hay, pegan en las... los cuantos de la fuerza de color entre los quarks. Un protón en realidad es un mar espectacular de gluones y quarks. Incluso cuando uno en estos días estaba dando con físico de partículas y le conté de una cosa que ya me vuelvo monotemático con el problema de los tres cuerpos, es que el libro es fantástico. El macroátomo, ¿qué tal? Hay una cosa que se llama SOFON y es que en el problema de los tres cuerpos utilizan los protones como naves espaciales. Y entonces le conté a un físico de partículas de la universidad y me dijo, perfecto, la complejidad física del interior de un protón puede ser tan grande como la complejidad de todo el universo. Es una cosa espectacular y es un descubrimiento de los años 70. Las cosas que ocurren dentro de un protón son increíblemente complejas porque las fuerzas entre los quarks es muy rara, es extremadamente rara. Le llama cromodinámica cuántica. Entonces los protones, cuando les digan un protón, usted lo va a mirar con respeto. ¿De qué están hechas las estrellas de neutrones? ¿Correcto? Recuerden que una estrella de neutrones es simplemente un objeto hecho de materia normal. Originalmente el objeto estaba hecho de hidrógeno, de helio, de hierro, pero la densidad es tan alta, y por densidad significa que la distancia entre los átomos es tan pequeña una de otra, que los átomos ya no existen ahí. Es decir, dentro de una supernova ya no hay átomos. No hay átomos es porque la distancia entre las partículas es tan pequeña que ya se pierde como la diferencia de un núcleo a otro. Pero es aún más grave. La distancia entre los núcleos, uno con otro, de los átomos, es tan pequeña que ya se pierde la diferencia de un núcleo con otro. O sea, en la materia convencional usted puede mirar en este puntico y ver un núcleo de hidrógeno, y aquí arriba hay un núcleo de carbono, y alrededor hay átomos, y usted dice, ve, hidrógeno y carbono. En una estrella de neutrones, usted solo ve diferencias de un protón, neutrón, aquí hay un neutrón, otro protón, neutrón, 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 neutrón. Electrones ya no hay. Electrones están por todas partes, siempre. Porque los electrones neutralizan la estrella, porque hay muchos protones también en la estrella. Las estrellas de neutrones no son 100% neutrones, son neutrones y protones. Entonces algunos astrofísicos, antes de responderte José, dicen que las estrellas de neutrones son el núcleo atómico más grande que existe. Porque como son puros protones y neutrones, unos cerca de otros, es un núcleo atómico. Superátomo. Es un superátomo, correcto. Un superátomo. Por la misma razón, el choque de dos estrellas de neutrones es como si fuera la fusión nuclear más grande de la historia. Dos objetos de 20 kilómetros de diámetro, dos núcleos atómicos de 20 kilómetros de diámetro, chocando, formando un solo núcleo. José. Pero dicen que ¿qué oficio tienen los neutrones? Mantener el equilibrio entre protones, opositrones y electrones. Como tú lo dijiste al principio, los neutrones ayudan a pegar a los protones, porque los protones, como son positivos, se repelen. Entonces los neutrones ayudan a pegarlos, sin repulsión ayudan a pegar. Entonces, ¿qué pasa? Pero es una dudita. Sí, claro. ¿No es más poderosa la fusión de dos agujeros negros? En términos energéticos, sí. Pero estamos hablando de, cuando yo digo aquí que es una fusión de dos cosas, como si fuera una fusión nuclear. Se están uniendo dos gigantescos núcleos. Ahora, recuerden que eso va a producir al final un agujero negro. Porque si usted une dos estrellas de neutrones, obviamente forma un objeto que es un agujero negro. Pero ¿cuál es el punto? Como las dos estrellas de neutrones en el último instante están girando a velocidades tan altas, gran parte de la materia de las dos estrellas de neutrones terminan por efectos centrífugos formando un disco alrededor de la colisión y logran salvarse del agujero negro. Es decir, cuando vimos la kilonova, lo que vimos fue la emisión de ondas gravitacionales antes de que se produjera la explosión. Pero normalmente, en el momento de la kilonova, usted lo que tiene es una gigantesca como una arepa de neutrones gigante,
y en el momento en el que se forma en el centro de esa arepa la estrella de neutrones, hay una gigantesca nube nuclear rodeando la colisión. ¿Qué pasa en esa nube nuclear? Todo lo que ocurre en los lugares donde hay fusión nuclear. En esa nube nuclear, que a propósito, apenas las dos estrellas de neutrones forman el agujero negro, desaparecen las presiones, la nube que hay alrededor ya no tiene la misma presión ni la misma densidad de antes, y entonces empieza a condensarse en núcleos. Lo que antes eran puros neutrones y protones indiferenciados, en la nube empiezan a formarse hidrógeno. Entonces aparece el hidrógeno, aparece helio. El helio y el hidrógeno empiezan a fusionarse. Y después lo que se forma, carbono, se empieza a fusionar con otro. Y el resultado es que la colisión de dos estrellas de neutrones no solamente es una gran fusión nuclear, sino que da origen a una inmensa cantidad de núcleos atómicos. Estas son simulaciones hechas por computadora de los elementos. Aquí está el peso de los átomos. Es decir, esto sería como la posición en la tabla periódica del elemento químico. Y aquí, en los puntos rojos y azules, están la cantidad de elementos que se produce en el choque de dos estrellas de neutrones. Aquí dos estrellas idénticas y aquí son dos estrellas de distinta masa. ¿Qué es lo interesante notar en este diagrama? Primero, después de que ocurre la fusión de estrellas de neutrones, se producen estrellas átomos de casi toda la tabla periódica. Es decir, la colisión de dos estrellas de neutrones fabrica la tabla periódica. Eso es básico. En una estrella, en una supernova, por fusión se producen los átomos pesados. Sí, muchos átomos pesados, sí. Y explota y esos átomos salen al espacio. Exacto. Aquí es la estrella de neutrones que ya no hay átomos ahí. Correcto. Y es como al revés, en el momento en que se fusiona y se expande, ya los elementos pesados empiezan a formarse en la envoltura. O sea, esto ocurre en las regiones donde hay menos energía. Es increíble, en la supernova es donde hay más, aquí es donde hay menos energía. Pero entonces no tenemos cosas interesantes de la colisión. Esto es lo que nos dicen los computadores. Ahora, ¿le vamos a creer a los computadores o no? Esa es una buena pregunta. ¿Qué dicen los computadores? Lo que nosotros les enseñamos. No creerle a los computadores, no creerle a las leyes de la física. A los computadores que predicen esto que ustedes ven en este dibujo son computadores a las que le hemos enseñado cómo funciona la física nuclear, cómo funciona la relatividad general y cómo funcionan todos los fenómenos termodinámicos del universo. Entonces miren lo que se ve. Estos objetos producen de elementos livianos poquito. La escala aquí vertical es una escala logarítmica, o sea, es una escala muy amplificada. Aquí una diferencia chiquita corresponde a una diferencia inmensa de cantidades. Elementos como hidrógeno, helio, carbono, oxígeno se producen poquitos. De los que más se producen son elementos relativamente pesados. Y hay dos picos significativos. Este pico por aquí creo que corresponde más o menos, ahorita vemos la tabla periódica y lo miramos. Este no es el número atómico, es el peso atómico, que es más o menos el doble del número atómico. Y miren ese otro pico que hay aquí. Este pico que hay aquí coincide casi exactamente con la posición en la tabla periódica de los elementos platino y oro. ¿Y eso qué significa? Que los computadores nos enseñan que en la nube de detritos del choque de dos estrellas de neutrones se produce una cantidad impresionante de oro y platino. Y por eso tenía yo entonces este anillo en la mano que me prestó Pablo. Puta, es que es increíble. O sea, esto que ustedes ven aquí vino de una kilonova. Más que de una supernova. No vino de una supernova, esto vino de una kilonova. Aquí. No, de acuerdo, pero si la supernova también te produce los elementos. Claro, lo que pasa es que la supernova no es capaz de producir una cantidad tan increíble de oro. Es obvio que algunos átomos de este anillo fueron producidos en otros lugares del universo, posiblemente en supernovas. La mayoría fueron producidas en estrellas de neutrones en colisión. Nada, lo va a tocar una kilonova. O sea, todo el oro que existe. Casi el 99% del oro que existe fue producido en una kilonova. ¿De la Tierra? No, todo el oro, todos los elementos. ¿Es el 1%? Ese 1% posiblemente se formó en supernovas. O sea, es cósmica la cosa. Es completamente cósmica. No solamente decimos que somos polvo de estrellas, sino que somos joyas de estrellas de neutrones. ¿Cierto? Las joyas que nosotros tenemos en la Tierra son producciones de estrellas de neutrones. Ustedes ven en el video esta tabla periódica tan bonita, que es una tabla periódica que ilustra el origen de los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces es muy bacano porque le muestran a usted, por ejemplo, que el hidrógeno y el helio, por ejemplo, todos fueron producidos del Big Bang. Ahorita me contaba Jaime, me recordaba una conferencia que dicté aquí en Pío Negro sobre el origen del agua, el origen cósmico del agua. El agua, ustedes saben que son dos átomos de hidrógeno. Cada uno de los átomos de hidrógeno del agua se formó en el Big Bang.
¿Eso qué quiere decir? Que todos los átomos de hidrógeno que hay en su cuerpo tienen 13.800 millones de años. O sea, usted no es tan joven como pensaba. Bueno, miren esta franja que hay aquí, estos dos periodos de la tabla periódica, donde está el cromo, el calcio, el magnesio, el sodio. Miren dónde se produce. Se producen supernovas y en explosiones de enanas blancas. Estas dos que hay aquí, estas dos. Entonces, si usted piensa, por ejemplo, en el germanio que hay en los dispositivos electrónicos, o piensa en el cloro del jabón, ¿cierto? O piensa en el fósforo de sus alimentos, el aluminio de los aviones. Todas estas sustancias posiblemente fueron producidas en supernovas mayoritariamente. Pero la más increíble son estas dos filas de acá. En estas dos filas de acá, lo que hay es, ¿cierto?, estrellas de neutrones que colisionan, que es el amarillo, y la muerte de estrellas de baja masa. Y aquí es increíble ver, ¿cierto?, cómo hay una cantidad de elementos, sobre todo los elementos que nosotros llamamos de transición. Los elementos de las tierras raras. Y estos metales, especialmente metales que son preciosos, ¿cierto? Miren el platino, el oro, la plata, el rodio. Este RH es muy especial, el elemento se llama rodio. Es muy poco abundante en la corteza terrestre, porque todos estos elementos que hay aquí tienen una propiedad muy curiosa por la posición en la tabla periódica, y es que cuando usted tiene un líquido de hierro que contiene rodio, platino, oro, plata, la plata, el oro, el platino se pegan al hierro y se adhieren al átomo, forman uniones atómicas. Y entonces, si el líquido tiene además elemento liviano, silicio, carbono, lo que sucede es que el hierro, que es más pesado, se entierra y el silicio y el carbono se quedan en la superficie. Y entonces se produce lo que pasa en las grandes, donde hacen, ¿cómo se llaman? Donde funden el hierro. Las siderúrgicas. ¿Qué hacen las siderúrgicas? Si usted funde el hierro, después de un rato el hierro está fundido, empieza a aparecer en la superficie una capa que se llama la escoria, ¿cierto? Y esa capa los que hacen el hierro o acero la retiran. En la tierra esa capa no se retiró. La escoria que quedó flotando encima del hierro es la corteza terrestre. ¿Correcto? Entonces la corteza terrestre está hecha de los elementos que no se adhieren al hierro, que flotan encima del hierro. El hierro se enterró y con el hierro se enterraron todos estos elementos químicos. Por eso es que no hay oro en la superficie terrestre, por eso es que es tan escaso, por eso es que este anillo cuesta plata y vale un matrimonio. En realidad el oro de la Tierra, que viene de la explosión está enterrado en el núcleo de la Tierra. Yo había contado ese dato. Si sacáramos todo el oro del núcleo de la Tierra, que está pegado al hierro, cubriríamos la Tierra con más o menos 3 metros de espesor de oro. Podríamos enchapar la Tierra en oro, pero está completamente enterrado. ¿Y dónde se forma la mayoría del oro? Miren la colita aquí, que hay aquí. La mayoría del oro viene de la colisión de estrellas de neutrones. Ahora, ¿cuánto oro se forma en la colisión de estrellas de neutrones? ¿Cuántos kilos ha habido de explosiones? ¿Cuántas kilonovas han habido? Entonces calculen. ¿Se acuerdan cuánto duran dos estrellas de neutrones antes de fusionarse? 300 millones de años. ¿Cierto? Entonces, póngale que la Vía Láctea tenga 12.000 millones de años. ¿Correcto? O pongámosle 10.000 millones de años. Eso quiere decir que han pasado aproximadamente 30 a 40 veces ese periodo. Eso quiere decir que han pasado entre 30 y 40 generaciones de esos objetos. Es decir, las kilonovas son muy raras para la escala humana, pero en la Vía Láctea se han producido posiblemente cientos de miles de kilonovas. Y esas kilonovas han fabricado el oro. Pónganle atención. Vamos a hacer una tierra de oro, oro puro. No estamos hablando de la tierra enchapada. Esta tierra que hay aquí es una tierra desde el centro hasta la superficie de oro, ¿correcto? En la kilonova del 2017 se fabricaron el equivalente a 100 tierras de oro puro. Yo pregunto una cosa. ¿En qué se basa de que el oro es 24 quilates, 16 quilates? Eso es de la aleación. Sí, porque es que el oro no puede ser. ¿Estará con cobre o qué? Cobre, plata, con lo que tú quieras lo puedes alear. Sí, porque es que oro puro. No, sí, a los metales hay que. No. Exacto, hay expertos, ¿no? Y es lo máximo 24 quilates. Yo tengo una amiga que hace. Oro puro, 24 quilates.
24 quilates oro puro. Pero no es fácil de trabajar. Exacto. Entonces hay que alearlo o con cobre. plata, con platino, con lo que sea, con oro mismo. El problema es que estos minerales Con cobre. no tienen propiedades deseables. Por ejemplo, la joyería necesita cierta maleabilidad, que usted puede hacer láminas, que usted puede hacer... Este anillo, por ejemplo, uno lo ve y tiene consistencia como física, no se aplasta. Para hacer una cosa así tienes que mezclarle otros metales. Que en estos días, leyendo el libro de las ideas, está fechada la época de la historia de la humanidad donde se inventaron las aleaciones. Y fue un descubrimiento fantástico. Las primeras aleaciones fueron con cobre y le dieron, por ejemplo, filo a las armas. Y Antes, en la antigüedad las armas mataban, era por chuzudas. O sea, usted chuzaba a la gente, la atravesaba. Pero cuando inventaron las aleaciones, ya se inventaron fue las... ¿Cierto? Las amputaciones. Las amputaciones. Ya cuando usted llegaba y hacía así partiendo a una persona. Era porque usted aleaba el cobre, la aleaba y entonces no, podía hacer filos. Es que hacer un filo con un metal necesita que haya una cierta ductilidad y maleabilidad. Entonces, imagínense, en esa kilonova del 2017 se fabricaron 100 hijueputas tierras de oro puro. Peor, 500 tierras de plata pura. No. 500 tierras y más o menos una tierra de rodio. Bueno, les voy a contar del rodio. El rodio es un elemento aún más escaso que el oro, aún más escaso que la plata. Resulta que con rodio hacen el disco de rodio. Hay disco de oro, ¿saben qué? Disco de plata, disco de platino, el que le dan a los artistas, disco de oro y está el disco de rodio. Se ha fabricado un solo disco de rodio en la historia. El máximo. ¿Se lo digo cómo? Es el máximo. Como más valioso todo. Es el más valioso de todos, se lo dan al artista más exitoso de toda la historia. Solo han dado un disco de rodio en toda la historia. Paul McCartney. Sí. Por las composiciones. Muy bien ganado. Es el único que saca un disco de rodio. Repito, el rodio. En realidad el metal más escaso de la flota de Atenas se llama el francio. Pero es un metal tan escaso que no es nada con él. Pero con rodio todavía se lo puede purificar y se produce un disco de rodio. Y era de rodio puro, porque es que en esa proporción, en la proporción que apenas uno de rodio frente a todo esto de plata y de oro. Lo impresionante es esto. Yo me imagino que conocen esta pieza. Esas piezas eran fabricadas en 24 quilates, sin aleaciones. Correcto. Que los indígenas tomaban directamente la vela. Exacto, y de una venían. Ahora, piensen en lo que fue el oro y la plata en la historia de América. Ustedes saben pues, que cuando los españoles descubrieron las minas en Perú, fue punta de plata. ¿Cuánto nos robaron? Inclusive, exacto, han calculado que todo desde el 1600, desde 1500 hasta el 1700, básicamente Europa se llenó de riqueza gracias a las minas, todo esto. Ahora, quiten el oro y la plata de la historia de América y en qué quedamos. Porque la otra pregunta es, si no tuviéramos oro, hubieran seguido los europeos interesados en nosotros. Hay que decir, los europeos trajeron grandes males a América. Trajeron la gripa, trajeron la viruela, nosotros les dimos la sífilis, ¿cierto? Y ellos felices con la sífilis. La sífilis era de origen americano. Hubo una epidemia de sífilis como unos años después de que ocurrió el descubrimiento de América en Europa y eso, marica, no sabían que era la sífilis. Ay, qué belleza. Tiempo sin, ¿cómo es que era tiempo sin antibióticos, sin nada, sífilis pura y puta. Bueno, perdón. Pero no, hizo una gripa. Los mayas fueron diezmados, creo que el 10% de la población por gripa, por viruela. En un hospital de Francia había una frase que decía, si no crees en Dios, cree en la sífilis. Sí, he escuchado la historia. No, los hubieran colonizado, porque es que mira, por ejemplo, los colonos los españoles fueron los primeros en llegar a Norteamérica. Correcto. Cuando no encontraron riquezas ni minas y no les interesó. Exacto. Y ya luego llegaron Pero los franceses. Y ya buscando establecerse y tierras, pero los españoles venían era por riquezas, venían era a saquear. Hay que recordar que Estados Unidos realmente es una tierra de refugiados. Ya después. Fueron refugiados religiosos. La fiebre de Noruega fue muy posterior. Ya. Correcto. Cuando descubrieron el lejano oeste. Entonces es increíble que eso tenga una conexión, ahí es donde entra la conexión con la vida. Ahora, pero yo
me había preguntado para esta sección ¿qué tiene que ver esto qué tienen que ver las ondas gravitacionales con la vida? La pregunta es, aquí yo estoy hablando de las kilonovas y la vida. O sea, las kilonovas causaron el desastre de América o la bondad del descubrimiento de América. Pero ¿qué tienen que ver las ondas gravitacionales con las kilonovas? Se producen ahí. Pues ahí está. Es que no hay manera de que OSA de neutrones choquen si no es por emisión de ondas gravitacionales. Correcto. Las kilonovas se producen porque hay dos estrellas de neutrones que van por ahí y de repente, ¡uy! ¿Qué haces aquí? Nada, falta y puta una kilonova. No, las kilonovas se producen cuando se forman dos estrellas masivas, explotan como supernova, quedan dos estrellas de neutrones que sin ondas gravitacionales quedarían orbitando por siempre. Pero como hay ondas gravitacionales, se empiezan a acercar y forman el oro, marica. O sea, esto que hay aquí existe gracias a las ondas gravitacionales. Tu matrimonio existe gracias a las ondas gravitacionales. Esta es la historia de la noche familiar. Eso es una kilonova. Oro y plata se aprende en el cuerpo de todos nosotros. Hay más o menos 0.2 miligramos de oro en el cuerpo de Erika y en mi cuerpo hay 2 miligramos de plata. Inclusive tienen todavía la función biológica del oro y la plata parece que no se entiende muy bien. Se utilizan, es leído que se utilizan a tratamiento contra enfermedades porque también son muy tóxicos. El oro es muy tóxico, la plata es muy tóxica. Inclusive se han detectado cadáveres de la época de los 1700 en Francia, porque parece que utilizaban el oro y la plata como... Se lo ponían a la comida. Exacto, se lo ponían a la comida y han detectado oro en el cabello de cadáveres de la época. Y es súper tóxico. Ahora, interesante, si usted derritiera a Erika, ¿cierto? Y le sacara el oro, sacaría 40 pesos de oro. ¿Qué precio? O sea, los nazis tenían un negocio grande. Ay, tiene. Borra eso. Para la artritis se usó el oro coloidal. Ah, imagínate. No hay como inyección. En inyecciones. O sea, inyecciones de oro. Pero era muy tóxico. Yo tuve un hermano que lo salvaron con eso, tenía 14 años. Una artritis reumatoidea, la cosa. Y tenía un tío médico en Nueva York y mandó unas inyecciones de oro. Y eran de oro, eso valía y con eso. Claro. Vení, ¿cuál será el mecanismo biológico de eso? O sea, porque la artritis, ¿qué es? ¿Qué es la artritis? Es una enfermedad autoinmune. Es una inflamación permanente de las articulaciones. El mismo cuerpo empieza a atacar ahí partes de la articulación. Entonces también se va por la toxicidad. O sea, al atacar al de oro, matas las células, digamos, del sistema el inmune. veneno de las abejas también. Para las artritis. Pero es porque yo creo que es una especie de quimioterapia primitiva. Pero yo no voy a explicar eso. No muy tarde, sino vamos a matar todo lo que hay, incluyendo todo. Se usaba también para tuberculosis. El oro. Sí. Compuestos de oro. Sí, bueno, hay una cosa muy interesante. El oro es muy interesante, además pues como elemento químico, que eso tenía para otra tertulia. Miren, el oro nunca no se oxida, ¿cierto? Y conserva siempre el mismo color. Y es de los más conductivos, el más. Es el más, pero pues por encima está el plomo a 5 grados Kelvin. El plomo, si usted enfría el plomo a 5 grados Kelvin, es súper conductor. Es súper conductor. En cambio usted enfría el oro a 5 grados Kelvin, sigue siendo los otros son cobre y aluminio. Eso. El cobre se utiliza más porque es menos conductivo que el oro, pero más barato. ¿Cierto? Bueno, ahora, no acaba ahí, porque si todo terminara en las joyas, yo diría, no, la relación ondas gravitacionales y joyas, ondas gravitacionales y conquista y colonización de América. Entonces, hay una historia aún más increíble que es la que termino de contarles aquí, que tiene que ver con las baterías nucleares de la Tierra. Entonces, la Tierra es un objeto increíblemente caliente. No me acuerdo el valor, pero creo que por cada metro, por cada 100 metros que vos te metes dentro de la Tierra, aumenta 1 grado Celsius la temperatura. Eso quiere decir... 180. ¿Cómo? Son 180. Cada 180 metros 1 grado. Entonces son 200 metros, 1 grado. No, 180 metros, 1 grado.
Por eso las minas a muy gran profundidad son minas de 40, 50 grados Celsius. Incluso ya hay minas, creo que la mina más profunda puede llegar a 1 kilómetro, 2 kilómetros de profundidad, donde las temperaturas ya son casi inhabitables, y hay allá muchos niños y mineros. La Tierra es un planeta caliente, está muy caliente por dentro, y es un misterio relativamente, digamos, conocido el entender por qué. Ahora, ¿por qué es un misterio? Porque la Tierra no tiene fuentes de energía evidentes. O sea, cuando uno ve al Sol emitiendo luz, emitiendo calor, uno dice, pues claro, es una función nuclear. Pero ¿dónde están las baterías de la Tierra? ¿Qué es lo que produce? Más o menos salen de la Tierra cada año unos 2 teravatios de calor. Cada año no, cada segundo sale, esta es la potencia de la Tierra, 2 teravatios de calor. En comparación, la humanidad utiliza, en un año utiliza más o menos como unas 300 teravatios hora. Eso quiere decir que no tendríamos solamente con el calor de la Tierra para sobrevivir, aunque existen fuentes geotérmicas, o sea, hay explotación del calor terrestre, no nos alcanzaría para sobrevivir con todas las necesidades energéticas que tenemos, pero sí sale una cantidad apreciable. Si no usáramos energía nuclear, ni elementos radioactivos, ni petróleo, ni viento, ni nada, una humanidad mínima podría sobrevivir solo con el calor que sale de la Tierra. Ahora, ¿de dónde viene ese calor? Esa es la pregunta. ¿Qué hace ese calor? O sea, que el calor que sale del interior de la Tierra es lo que hace a la Tierra lo que es. Empezando porque la Tierra, el calor del interior de la Tierra es el que mueve las placas tectónicas nada más. Toda la tectónica de placas se produce por, ustedes me imagino pues saben, por los movimientos convectivos del material en el manto terrestre, que se produce gracias al inmenso calor que hay en la Tierra. Siempre que hay un gradiente de calor, usted tiene movimiento. En un café caliente, en un café en una olla, si abajo hay más calor que en la superficie, usted va a tener movimiento de materia. Todo el vulcanismo de la Tierra es producido también porque hay en el interior calor que funde la roca y produce magma. Recuerden que la roca fundida adentro de la Tierra se llama magma, y cuando sale por los volcanes se llama lava, ¿cierto? Magma y lava. Entonces lo que sale por la boca de los volcanes es una muestra justamente de ese calor. Ahora, ¿qué relación hay entre los volcanes, por ejemplo, en la vida? Ustedes saben que las laderas de los volcanes son de los lugares más fértiles que hay en la Tierra. Por eso es que la gente contraintuitivamente vive al lado de los volcanes. Uno pregunta, pero marica, ¿cómo existe una ciudad grande como Pasto? Eso no debería existir. Nadie debería fundar una ciudad al lado de Galeras. Un hijo de puta volcán activo desde la antigüedad. Los pastores. Los pastores, muy pastores, no. Pompey, correcto, Nápoles, llena de viñedos y de puta, y uno dice, pero qué bestia, marica. Están en el volcán, uno de los volcanes más activos. ¿Quién vive en Hawái? ¿Qué animales se les ocurre vivir en Hawái? La razón es las erupciones volcánicas. Hay muchos astrónomos en Hawái. Muchos, no, pero los astrónomos tienen helicóptero y se van. No, la razón es muy sencilla, y es que el ciclo de las plantas es mucho más corto que el ciclo volcánico. Pero obviamente la gente come mucho banano antes de que lo tape una erupción volcánica, y eso es suficiente. En estos lugares, usted ha visto Hawái es una isla paradisíaca, y es un hijo de puta piedra en la mitad del Pacífico. Uno pregunta cómo llegaron las plantas hasta allá. Está como a 5.000 kilómetros de una costa, 5.000. ¿Cómo llegan las plantas? Allá llega cualquier semilla y pega, marica, porque eso está lleno de minerales. Todo el abono que usted quiera sale por la boca de los volcanes. Sin volcanes la Tierra posiblemente no sería tan fértil. Pero el rol más interesante que juega el calor interno de la Tierra tiene que ver con la regulación de la temperatura de la atmósfera. Todos ustedes saben que la temperatura de la Tierra, que es fresquita, o sea, el promedio de la temperatura de la Tierra son 15 grados Celsius, promedio global, se debe a los gases de invernadero. Si usted quita los gases de invernadero, pues que toda esta lucha contra los gases de invernadero tiene límite. Hay una cosa que hoy en día se está hablando de tecnologías de emisión negativa de carbono. Son tecnologías que absorben carbono, ¿cierto? Se chupan el CO2 y lo van fijando. Esas tecnologías no son tampoco amigables con el medio ambiente. Si usted se le va la mano, podría fijar tanto CO2 que termina arruinando el ciclo del aire acondicionado. El dióxido de carbono se mantiene calientica la Tierra. Lo que pasa es que hoy estamos emitiendo más dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono se acumulara en la atmósfera de la Tierra, esto se volvería Venus. No se acumula porque llueve. La lluvia baja el carbono y lo entierra en las rocas. Ahora, las rocas se erosionan, van al mar
La mayor parte del dióxido de carbono de la Tierra no está, como dicen por ahí, en la selva. La mayor parte del dióxido de carbono está enterrado en el fondo del mar, en la forma de conchas de animales marinos que vivieron hace millones de años. Ahí está todo el dióxido de carbono. Si usted derritiera todo el agua y sacara todo el dióxido de carbono que queda enterrado, hay cantidades impresionantes. Sí, derritiera el agua, qué hueva. Si evaporara todos los océanos. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? No le deja pasar. Ahora, en la Tierra llueve permanentemente. ¿Cómo es que no se acaba el dióxido de carbono? A propósito, ese mecanismo que fija el dióxido de carbono, que hace caer el dióxido de carbono en la atmósfera, es lo que produce la lluvia ácida. En estos días Sofía me preguntaba por la lluvia ácida. ¿Qué era la lluvia ácida? Es que la lluvia no tiene pH neutro. Toda lluvia es ácida, toda lluvia es ácida, y afortunadamente lo es. Lo que pasa es que, claro, cuando hay mucha polución, ya la acidez empieza a ser muy alta y ya empieza eso a acabar con edificios, con todo. La lluvia ácida es lo que fija el dióxido de carbono. En el planeta llueve mucho. Si lloviera por millones de años, el dióxido de carbono terminaría todo enterrado en el piso. Pero mantiene dióxido de carbono. Las razones son las placas tectónicas. Las placas tectónicas cogen la roca que ha acumulado millones de años de dióxido de carbono y entierran el dióxido de carbono, pero cuando se entierra el dióxido de carbono, se libera después en forma de volcanes. Y esto que aquí mantiene la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Parte del calor de la Tierra es calor original, es que se produjo al principio, pero no todo. Y no puede ser todo, no se puede explicar, porque la Tierra se ha enfriado a lo largo de estos años. La otra parte es radioactiva. El manto de la Tierra, la roca, la corteza terrestre, el núcleo de la Tierra está lleno de elementos radioactivos. Hay dos elementos radiactivos en particular para nuestra historia que nos interesan, y es el uranio 238, que es el uranio, y el torio 232. Estos dos elementos radiactivos tienen un especial interés porque los dos elementos están ya en los últimos elementos de la tabla periódica que existen en el universo estables. Tienen periodos de decaimiento de millones de años. El uranio tiene un periodo de decaimiento, o sea, se demora en convertirse en otro núcleo 4.000 millones de años. O sea, esos elementos una vez nacen, duran miles de millones de años. Y el manto de la Tierra está lleno de esos hijueputas elementos. Ahora, la pregunta que se han hecho los geofísicos en los últimos 50 años es: sabemos que hay elementos radiactivos en la Tierra y esos elementos al descomponerse producen calor. Pero la pregunta es: ¿qué fracción del calor total de la Tierra es producido por los elementos radioactivos y qué fracción viene de los? Les cuento que la respuesta a la pregunta, que se planteó de forma hipotética por la mayor parte de la historia de la geofísica, solo se respondió en el año 2015. ¿Piensan en qué estaba viendo usted en el año 2015? En el año 2015 había un detector de neutrinos en el fondo de la Nacional. No, que estaba viendo la otra calificación. Estaba viendo la otra calificación. Resulta que en el decaimiento del torio y el uranio se producen antineutrinos. Antineutrinos que las antipartículas de los neutrinos. Esos antineutrinos están pasando por nosotros en este momento. O sea, el Sol está por allá y de allá nos están viniendo neutrinos y antineutrinos todo el tiempo. Pero hay neutrinos que vienen de abajo. Y esos neutrinos vienen de la Tierra. Pero estos neutrinos tienen un problemita, y es que son de muy baja energía. El neutrino, entre más rápido se mueve, más fácil es detectarlo. Pero los neutrinos de muy baja energía son muy difíciles de detectar. Detectores de neutrinos existen desde los años 60, pero solamente en 2007 se construyó el detector de neutrinos capaz de detectar neutrinos de baja energía. Es una bola hecha de un hidrocarburo súper venenoso que se llama trimetilbenceno, una bola. Está en el fondo de una mina, debajo de una montaña que mide como 3.000 metros en Italia. Yo estuve en esta mina. Es el de Gran Sasso. El Gran Sasso. Están en la zona del Lacio, en Italia. Tuve el placer, como les digo, estar adentro y no tuve el placer de tomar fotos, lamentablemente. Si no les chicanearía, no sé por qué, marica. Porque fui con Enrico, malparido, ¿cierto? Fui con mi asesor de doctorado y no, ya llevamos mucho conviviendo juntos, ya éramos como esposa y esposo. Y ya me odiaba, yo lo odiaba a él también. Y el hijo de puta no fue capaz de tener contigo. Pero no tenían anillo, pues Dios. No tenían anillo. Bueno, ¿qué hace todo ese sector? Entonces está ese hidrocarburo y está eso lleno de cámaras.
Cuando un neutrino de baja energía pasa por el detector, golpea un electrón y lo empuja, y eso produce un estallido de luz. Y estas cámaras detectan el estallido de luz. Entre el año 2007 y el año 2015, este instrumento que se llama Bohr-Exit detectó aproximadamente 200 neutrinos procedentes del piso. Y esos 200 neutrinos son este pico que hay acá. Y el de los japoneses también. El de los japoneses es desde el año 80, pero es sensible a neutrinos muy rápidos, que son los que vienen del Sol. Este fue el primero sensible a neutrinos de muy baja energía. Y eso que aquí, limpieza los ojos también otra vez, detectó este pico de aquí. Este pico nunca se había visto. Esto es lo que habían detectado todos los detectores de neutrinos de alta velocidad. Y este detector detectó este pico que hay aquí. Los modelos teóricos muestran que este pico que hay aquí son los neutrinos emitidos por el torio y el uranio. Es decir, este detector detectó 200 neutrinos procedentes del torio y el uranio subterráneo. Cuando se hace cuenta de más o menos, usted sabiendo cuántos neutrinos detectó, cuál era la masa del detector, se puede calcular cuánto torio y uranio hay en la Tierra. En 2015 calcularon cuánto torio y cuánto uranio había en el interior de la Tierra, y la conclusión fue maravillosa. El torio y el uranio de la Tierra explican el 70% de toda la energía del interior de nuestro planeta. O sea, de ahí viene el título de esta sesión: la Tierra tiene baterías nucleares. La Tierra se mantiene caliente porque es radioactiva, básicamente. Si usted se mete en el manto terrestre, está rodeado de elementos radioactivos. Es decir, la razón por la que estamos hoy terminando este ciclo es porque hay elementos radioactivos en el manto de la Tierra, manteniendo viva la Tierra. La Tierra está viva gracias a estos elementos radioactivos. Yo me imagino que adivinarán cuál es la pregunta o la cuestión siguiente: ¿de dónde salieron el uranio y el torio? El uranio y el torio se forman en el choque de estrellas de neutrones, es decir, las kilonovas. ¿En supernovas no se alcanza la forma? No en supernovas. Y además, era un misterio hasta que se hicieron estos estudios de dónde salía el uranio y el torio. Veanlo aquí: uranio y torio 232. El uranio y el torio se producen más o menos en una cantidad 10 veces menor que la del oro, 100 veces, perdón, menor que la del oro, pero en cantidad suficiente para llenar a los planetas rocosos de elementos radioactivos. En la kilonova del 2017 se produjo más o menos una Tierra completa de uranio 268 y una Tierra completa de 262. Estos elementos químicos van a contaminar el medio interestelar y eventualmente van a terminar enterrados en planetas donde podría surgir la vida. La vida en la Tierra básicamente se debe a la presencia de estos dos elementos químicos. Ya se te va a devolver el oro, que ya no es interesante para mí, ya no me interesa más el uranio y el 262. Está en la misma proporción que el rodio, ¿cierto? Sí, exacto. Exacto. Mírenlo, aquí se puede, no se puede ver fácilmente. Pero aquí se ve, miren la proporción. Aquí está la cantidad. Recuerden que estas rayitas son un factor de 10. Miren que el oro, que es este pico, es 10 veces más abundante que el uranio y el torio. 10 veces más abundante que el uranio y el torio y otros elementos pesados de la Tierra. ¿Por qué la detección en la cámara esta fue un pico, como si hubiera existido algún fenómeno en el núcleo particular? Por la velocidad. Pues porque no constante. Muy interesante. Ese histograma que les mostré aquí es un histograma de cuántos neutrinos hay de distinta energía. Entonces, como preguntar cuánta gente hay de distinta altura, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay de distinta altura? Si hiciéramos un histograma en Colombia de las alturas, veríamos que alrededor de unos 70, ¿cierto? Unos 68 estaban la mayoría de los colombianos. Pero no vamos para Holanda, se corre hasta los 80. Un histograma de frecuencia, no aquí es un histograma entonces de frecuencia de cuántas neutrinos hay por energía. Este pico indica que la mayoría de los neutrinos de poca velocidad son neutrinos que vienen de la Tierra. Esta es la relevancia de este pico. Les cuento una noticia triste este año. Este año el Bohr-Exit lo apagaron. Lo tuvieron que apagar porque resulta que el detector encontraron estaba más o menos a unos 10 metros de una fuente de agua subterránea, de la que sale el agua de todas las ciudades vecinas del Gran Sasso. Y dijeron, el día de mañana hay una fuga de ese detector de neutrinos, y ¿qué les digo a la gente? Que los niños se murieron. ¿Por qué?
Estamos detectando neutrinos, come mierda. O sea, ustedes van a detectar pispirispis y matan a los niños del suelo. Entonces pusieron una demanda en el hijo a los físicos de partículas. Pero la primera vez en la historia, los físicos de partículas son demandados por contaminar el medio ambiente. Bueno, ellos sí habían sido demandados por contaminación visual, pero no el medio ambiente. Pero entonces, la habitabilidad de la Tierra, nuestra existencia como especie, básicamente, se debe a la onda gravitacional. O sea que la onda gravitacional del universo, y aquí no había nada más. No había nada. ¿Listo? Jorge, y por favor me dices por qué se mueven las placas tectónicas y la deriva de los continentes. Los buñuelos. Buñuelos en la superficie del aceite. Y los buñuelos se mueven, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es lo mismo. Las placas tectónicas, las placas son como escoria flotando sobre material fundido. Si el material fundido está estático, la escoria queda estática, pero como el material fundido está huyendo, la cosa se mueve. Y al moverse, pues más que como nosotros somos tan chiquitos en términos temporales y en términos espaciales, a nosotros nos parece una cosa gigantesca pensar que la corteza del Pacífico se está metiendo debajo de la corteza de la Tierra. Vivimos en un segundo por ahí. Montañas formadas, exacto. Me parece a uno que es una cosa gigantesca para la Tierra, eso es escoria chocándose con otra escoria. Entonces eso no es caro. ¿Y en qué va a terminar toda esa deriva? Como la Tierra es finita, una olla, ¿cierto? El buñuelo se aleja hasta que llega al borde y se vuelve a hacer, entonces no va a terminar en nada, es un ciclo infinito. Nos volvemos a untar. ¿Qué va a pasar? Pero no vuelve a... Que el uranio y el torio se van a acabar, porque se están descomponiendo. Cuando se acaben el uranio y el torio, ya no hay en 4.000 millones de años, se enfría la Tierra y se vuelve Venus. Entonces, ¿por qué hay fallas geológicas y no es todo una cosa uniforme si están simplemente flotando? ¿Por qué la falla de San Andrés y todo? No, porque esta escoria está resquebrajada. O sea, hasta que se quiebra porque las mismas esfuerzos. Correcto. Si fuera una cosa maciza, no tendría fallas, no tendría cortes. Esto es la Tierra de todos los posibles. La misma actividad, por ejemplo, un volcán quiebra un poco quiebra esas no hay placas tectónicas. Cuando hubo esa regada de todas las explosiones de kilonovas al sistema solar o a lo que era el sistema solar en ese momento, si no había, ¿por qué la Tierra atrapó esa cantidad de torio, de uranio y tal vez y ocurren estas cosas y no en Venus o en Marte? Bueno, en Marte ocurre una cosa que se explica muy interesante con el tamaño de la gente que vive en África. La gente que vive en África es un promedio más pequeña que la gente que vive en Europa. Los bosquimanos. Exacto. Y no es un efecto solo de la alimentación. Es un efecto de que los cuerpos pequeños se enfrían más rápido que los cuerpos grandes. La razón es que es fácil mostrar que mi cuerpo, yo soy un individuo pequeño, tiene más centímetros cúbicos de cuerpo por centímetro cuadrado que los de Alejandro, por ejemplo. Alejo, ¿cuánto medís vos, Alejo? 1,80. 1,80. Por cada centímetro cuadrado de mi cuerpo pueden haber, voy a calcularle, pero por un número, 20 centímetros cúbicos de Jorge Zuluaga. Por cada centímetro cuadrado de Alejo pueden haber 15 centímetros cúbicos de Alejo. ¿Eso qué implica? Eso implica que por ese centímetro cuadrado mío puede salir el calor de más cuerpo que por el de Alejo. Como resultado, si a mí me calientan, el calor termodinámico, a mí me calientan. Si a mí me calientan y a Alejo lo calientan a la misma temperatura, si me calientan a una temperatura, yo me termino enfriando, en una hora me enfrío mucho más que Alejo. Pero es un enfriamiento termodinámico. Entonces, Marte es mucho más pequeño. Marte se enfrió muy rápidamente. Tiene demasiado. ¿Y qué le pasó a Venus? El problema de Venus fue que sufrió un calentamiento global catastrófico como el que está sufriendo la Tierra y se secó. El problema de Venus es que se secó, porque es que hay una cosa importante con las placas tectónicas, es que no solo funcionan porque haya calor. Se nota que para que las placas tectónicas funcionen se necesita que haya una disminución en la fricción entre las placas.
Si las placas son muy secas, la fricción es muy alta y aunque haya burbujeo por dentro, las cosas se quedan estáticas. Las placas tectónicas de Venus se congelaron básicamente porque se secaron, están muy secas. Están muy secas. A eso suben lo siguiente, están secas. Venus está seco por dentro, ¿cierto? Entonces, digamos que es una costa. Entonces, se secó primero la parte de afuera y entonces las placas tectónicas de afuera se volvieron secas. Y entonces era difícil que se metiera una debajo de la otra. Pero a eso súmele que después de eso también salió el agua, más o menos se calcula que dentro de la Tierra, o sea, debajo de la corteza, en el manto puede haber enterrada una cantidad de agua igual a la de todos los océanos. Entonces en Marte, en Venus había esa cantidad de agua y esa también salió. Entonces el interior de Venus, súmele a eso, es muy seco. Como es muy seco, es poco viscoso, es muy viscoso. Entonces el manto de Venus es además es una gelatina pero súper viscosa. Y esos dos factores hacen que Venus no tenga, aunque tenga los elementos radiactivos. La Venus por dentro tiene la misma temperatura, pero no tiene ni la viscosidad ni las placas son lo suficientemente lisas para poder rozarse. Oye, otro elemento más para agregarle a la idea del antropocentrismo. El antrópico. Sí, ese es otro, exacto. Sí, porque es que Venus es muy parecido a nosotros. Si a nosotros nos hubieran movido, hay autores que calculan que basta que nos movieran por ahí 10 veces la distancia de la Luna, más cerca al Sol, esto se caga. 10 veces de la distancia de la Luna. Es que es una multitud, o sea, nacimos en el lugar exacto. En estos días, ¿quién fue el que nació en una casa? Yo les hacía la analogía, creo que en la sesión sobre extraterrestres, que un niño abre los ojos, lo más probable es que nazca pobre. En este momento, un niño que nace en el planeta apenas abre los ojos, es más probable que nazca pobre a que nazca rico, excepto pues si eres hijo de Angelina Jolie o alguna cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Pero el principio antrópico dice que hay una cosa muy rara con la humanidad, y es que nosotros abrimos los ojos y súbitamente nacimos en un planeta perfecto, perfecto. Entonces dicen, pero es un misterio, man. Dios es muy grande. Y no, lo que sucede es que la vida solo nace en estos lugares increíbles. O sea, no es que nosotros estamos en un lugar que por casualidad es así, no, es que nosotros existimos porque el lugar es así, correcto. Sí, pero el lugar es así también es azar, ¿no? Todos esos lugares son azar. O sea, es posible que la Tierra sea única entre todos los planetas de la galaxia. A pesar de todo, sigue siendo esa posibilidad. Es que uno ve Jorge la cantidad de factores para que se dé la vida. Es que los volcanes, los dinosaurios, si no ocurre el meteorito, pero no estábamos nosotros. La luna que estuvo tan cerca que hay un libro muy bonito de los años 90, se lo recomiendo, también lo consigue fácil, que se llama La hipótesis de la Tierra rara. La hipótesis de la Tierra rara. Y es una teoría que dice que la Tierra es única. Estamos viviendo en el mejor planeta del universo. Yo creo que de todo lo que hemos descubierto afuera, nada es más cercano o parecido a la Tierra que Marte o que Venus. Y decimos, no, es el planeta. Pero es que no pueden ir muy lejos tampoco, o sea. Exacto, entonces, por ejemplo, ese es el rincón que le queda a los teístas. Es el rincón que le queda a los que piensan que la vida extraterrestre es abundante, o a los que pensamos. Y es que todavía no he visto muy lejos. Lo que pasa es que las leyes de la física, de la termodinámica, de la química, la física nuclear, son las mismas en todas partes. Entonces ahí es donde otros se aferran y dicen, no, es que la razón por la que la Tierra es única es por las leyes de la naturaleza, no porque no conozcamos muchos más sitios. Una discusión abierta. Ahí hay un ajedrecista. Esa es una buena pregunta. ¿Usted qué cree en Jenner? ¿Usted va a tocar? Ahí hay un ajedrecista detrás. Esa hipótesis. Bueno, hipótesis. Yo, recuerden, entonces cierro con lo que decía al principio. Me sueño estar vivo el día que digan We have detected extraterrestrial life. Todas las hipótesis con las cuales se puede acabar la Tierra, ya que nos sequemos, nos absorban, ¿cuál es la más cercana? La más cercana. ¿De qué? Todas las hipótesis de que la Tierra, que nos secamos, porque nos absorbe el sol, porque nos pega un... ¿Cuál está? No, yo creo que unos 4.000 millones de años que nos falte, digamos, para que pase, por ejemplo, la evaporación de la Tierra por el sol. Posiblemente la destrucción de una civilización extraterrestre venga y destruya la Tierra. Es más probable. Después de que desaparezca por la acción del sol,
la Tierra como un todo es que la haga desaparecer. Es más probable que la destruyamos. Bosque oscuro, leas el bosque oscuro. Yo también creo. En el bosque oscuro, te voy a adelantar una parte del bosque oscuro. Hay una teoría que dice, oiga, pues Claudia, una teoría que dice, existe la pregunta de Fermi que dice, ¿por qué no se han contactado con nosotros? ¿Cierto? Eso lo contestó Freud, hombre. Porque la teoría del bosque oscuro dice que la galaxia está llena de civilizaciones, pero todas saben que si manifiestan su posición, vienen y las invaden. Entonces todas se esconden. Nosotros estamos. Pero dicen, en cada planeta, en cada sistema solar hay una civilización. Si medio abren la boca, ¡pum! ¡Hijo de puta! Van a desaparecer. Entonces en el libro hay unas civilizaciones de una. Es que una civilización de muy alta, muy avanzada, creo que era Arthur C. Clarke el que lo decía, es indistinguible de la magia. Una civilización realmente avanzada que lleve 1000 millones de años de evolución sería capaz de hacer estallar el planeta. No va a hacer ¡pum! Estallar el planeta.